¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Fonscast, bienvenidos a una nueva edición hoy con invitado internacional. Creo que eres la primera invitada en este caso internacional. Florencia, ¿qué tal? Un placer. Hola, Fons. Bueno, qué orgullo. No sabía que era la primera invitada internacional, así Creo que que qué sí. honor estar acá. Espero no comprobarlo Me después y encanta equivocarme, me sentiría fatal, pero creo que sí. Bueno, la Argentina por ahí. Sí. Por ahí, si decimos la primera Argentina, Ha venido Tomás Slaffer, que le conocerá del Paddock, que es medio argentino también. es Pero, medio claro, argentino. podría Sí, contar, también podría Tomás. contar. Bueno, nos conocemos también de vernos en el Pado. Con Tomás hacemos más o menos lo mismo. Él para Dazón en España y bueno, yo para Fox Sports Argentina. Pero bueno, me encanta estar acá. Gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de cómo empezaste tú en el mundo del periodismo deportivo en este caso, cómo llegaste a donde estás. Y luego, evidentemente yo tenía muchas ganas de hablar con alguien de Argentina del fenómeno que sacudió la Fórmula 1 a finales de la temporada pasada. Ese chaval argentino que de repente entró rompiendo todo y volvió loco a todo un país, ¿no? Eso lo dejamos para el final. Hablamos del fenómeno de Colapinto, de cómo se vivió en Argentina. Pero si te parece, Florencia, me gusta mucho que empezar con esto conociendo al invitado y preguntarte cómo empieza Florencia Andersen a interesarse por la Fórmula 1 primero, tú de niña, en qué momento te empieza a gustar la Fórmula 1 y luego poco a poco, si quieres, cómo llegas a estar en las retransmisiones oficiales de tu país de Fórmula 1 y a pasar por los circuitos. Bueno, la verdad es que es una historia larga, muy linda también. Siempre cuento que viene un poco de familia, porque mi papá es muy fanático de la Fórmula 1, de las motos también, ¿no? De los autos y de todo lo que tiene que ver con el motorsport en general. Y muy fanático de Senna, de siempre, ¿no? Cada vez que mi viejo me hablaba de Ayrton Senna, casi que se le ponían los ojos llorosos y yo decía, bueno, ¿quién es este hombre, no? Porque yo era chica, tenía el televisor prendido siempre con la Fórmula 1 los domingos. Pero la verdad es que pasó bastante tiempo hasta que realmente me empecé a interesar, ¿no? Cuando era chica era, bueno, el auto rojo Ferrari, ¿viste? Como que iba conociendo muy de a poquito, pero no me metía, no lograba como interesarme porque me costaba entenderlo también. Yo siempre digo que la Fórmula 1 es un deporte que necesitas tener a alguien al lado, o sea, tu hermano, tu papá, un amigo, lo que sea, que te explique lo que estás viendo, ¿no? No es un deporte quizás tan fácil de entender, tiene mucha táctica, mucha estrategia, mucha cosa de neumáticos, del C5, el C6, los números, las estadísticas, la telemetría. Bueno, nosotros estamos en un programa que se llama Telemétrico en Argentina. Y nada, la verdad es que desde ese lado fui aprendiendo un montón y ahí fue cuando me empecé a interesar y de pronto no podía dejar de ver las carreras, ¿no? Y por ahí tenía una juntada con mis amigas, a nosotros poner el Gran Premio de Australia nos cae a las 2 de la mañana. Y yo tenía un cumpleaños y yo 1:30 decía, bueno, gracias a todos, me voy retirando porque me tengo que ir. Y me decían, pero para ver una carrera por la tele, ¿viste? No me entendían nunca lo que yo sentía y de pronto dije, bueno, estaría buenísimo que esto, más allá de un hobby, pase a ser una profesión, que obviamente siempre fue como un objetivo muy lejano, porque la Fórmula 1 la verdad que es un lugar de muy difícil acceso, ¿no? Y sobre todo para Argentina, que en su momento tuvo su gran premio, pero después ya se alejó bastante, y el gran premio más cercano terminó siendo Brasil. Entonces yo creo que Argentina es un país muy fierrero, además del fútbol, ¿no? Primero está el fútbol, después obviamente para mí el automovilismo, pero la Fórmula 1 en sí quedó como medio lejana. Y bueno, y empecé a crearme en mis redes sociales, empecé a hacer videos cortitos de 1 minuto, 1 minuto y medio, tratando de explicar algunos conceptos. Y de meterme diciendo, bueno, por ahí no hay una chica, ¿no? Una mujer en Argentina que esté hablando de esto. Y les empezó a ir bien, ¿no? Muy de a poquito. Al principio era el comentario de mi papá, de mi abuela y de nadie más. Claro. Pero había que sacarse la vergüenza, porque al fin y al cabo, si yo quería ser periodista, también una forma de llegar son los medios de las redes. Sí. Nunca tuve nadie trabajando en televisión tampoco, y tampoco no sé si era mi objetivo, ¿no? Al principio era como que recién yo estaba estudiando, y de hecho cuando empecé en Fox, que arranqué porque le mandé un mensaje justamente por Instagram a Adrián Puente, que es el conductor de Telemétrica y para mí la persona que más sabe de Fórmula 1 en el país, me contestó. Y yo no podía creer, y justo, bueno, se dio una división de transmisiones entre lo que es la transmisión para toda Latinoamérica y la que es solamente regional, y entonces estaban buscando a alguien para formar, etcétera, etcétera. Bueno, yo encajé en un momento donde también tuve mucha suerte de estar justo en el momento indicado, porque podría haber pasado que no, y también haberle mandado un mensaje que no tenía por qué haberle mandado. ¿Viste cuando le escribís a un famoso que pensás que te va a contestar? No se pierde nada, hay que intentarlo, Claro. Así que sí, no, y me contestó, y bueno, y empezamos a reunirnos, a él entender, digamos, lo que yo tenía como pasión, que era la Fórmula 1.
Y de hecho, eso, cuando entré yo todavía seguía siendo estudiante, todavía no había terminado la carrera, estaba justamente en el último año, entonces fue como que un poco mi aprendizaje se dio a la par de estar en la transmisión de la Fórmula 1 para todo el país en Fox Sports. O sea, para mí fue una presión muy grande porque yo entendía que había mucha gente que realmente quería estar en ese lugar. Claro. Entonces traté de estudiar y de prepararme y hacer lo mejor posible. Yo entré como un poco traduciendo las radios, ¿no? De los pilotos. Era un poco como mi tarea al comienzo y no mucho más. Después obviamente fue, digamos, agrandándose y yo empecé a comentar, empecé como a soltarme un poco más. Pero fue todo un aprendizaje que hice, bueno, a través de la pantalla del canal, así que para mí fue una locura y por suerte tuvo un buen recibimiento también, ¿no? Porque a veces que una mujer y encima joven entre a un lugar como ese, tan codiciado, digamos, y tan querido, bueno, también podría haber resultado en muchas críticas y por suerte no, a ver, siempre las hay, ¿no? Siempre hay uno que otro, pero en general te digo que la gran mayoría de la gente, la verdad que me adoptó muy bien y bueno, y siempre obviamente muy agradecida tanto con Adrián, que es un poco mi profesor, como con el canal que me dio la posibilidad, ¿no? Claro, yo no entiendo que la gente que esté estudiando periodismo, que esté estudiando una carrera y quiera hacer prácticas, cuando no sean en la Fórmula 1 se van a decepcionar, ¿no? A tu lado. Cuando no le toque hacer las prácticas en un circuito, ¿no? Aquí en Monza de prácticas, ¿no? Eso está bastante bien. Joder, qué genialidad de historia, de verdad. Pues es una buena lección la que tú has dicho, ¿eh? Sobre todo me quedo con lo de quitarse la vergüenza, porque tú lo has dicho, al final, en este mundillo nuestro, con vergüenza no vas a ningún lado. O sea, tú le echaste un poquito de cara, digámoslo así, dijiste, oye, yo voy a escribir a esta persona, no pierdo nada, y es verdad que no se pierde nada por intentarlo, ¿no? Lo peor que te puede llevar es un no. Y hubieras seguido con tu carrera como creadora en redes, que tampoco te iba mal, hasta donde yo te he visto tú también. No, tal cual. De hecho, bueno, en Argentina hay muchos creadores de contenido, cada vez más, obviamente, ¿no? Si hablamos de Colapinto, se empezó a subir un montón de gente también a la ola, y entonces hay cada vez más creadores de contenido que además viven de eso, o sea, ganan dinero también a través de las redes y está buenísimo. Y bueno, y en algún punto hay que jugársela, ¿no? Porque nadie empieza teniendo 100.000 seguidores o lo que sea, 300.000 seguidores. Siempre empezás de cero y te da vergüenza porque es eso, decís, uy, ¿quién me está viendo, no? Lo mismo cuando empezás un streaming, cuando estás en YouTube, bueno, en cualquier red social cuesta arrancar porque sentís que nadie te va a ver, pero bueno, es la manera en la que también llegaron los creadores de contenido que conocemos todos, ¿no? Eso es, nadie empezó haciendo su primer stream con 100.000 seguidores. Eso no ha existido todavía esa persona. Florencia, te quiero preguntar, ¿cuál es tu primer recuerdo de Fórmula 1? Me decías antes lo de no, los autos rojos, tal, no sé qué, pero ¿cuál dirías que es tu primer recuerdo? Yo creo que mi primer recuerdo así de una carrera que me senté a verla completa y que empezó como a llamar mucho la atención, tuvo que ver, bueno, si bien 2014 era híbrida, yo ahí empecé como con el nuevo reglamento y bueno, y con Hamilton, me acuerdo mucho de la temporada 2016, como la primera que me senté a ver, pero de verdad, o sea, como tratando de entender y querer meterme en el tema, exactamente. Y bueno, y esa pelea Rosberg-Hamilton, ¿no? Con el Mercedes que dominaba de una manera impresionante. Así que fue como la primera temporada que empecé a ver desde la primera carrera hasta el final. Y bueno, y que me empecé a meter mucho más en el tema, ¿no? Estaba, bueno, mi papá que o estaba del lado de Hamilton o al lado de Rosberg y entrábamos en discusiones, ahí cada uno tenía su piloto y quién quería que ganara. Y bueno, y también el recuerdo más vivo que tengo es ese de Rosberg cuando dijo, bueno, yo me retiro, que fue como, wow, explotó todo y fue como, pero si ganaste el campeonato, como, eso creo que es lo que más recuerdo, así ya más como metiéndome en el tema. Bien. No, está bien, me gusta siempre preguntarle a una persona de con cuál es su primer recuerdo ahí más o menos nítido. Y luego de hacer varias preguntas clásicas y ya luego entramos con la actualidad y con Colapinto, ¿eh? Te tengo que preguntar, esta va a ser difícil, ¿eh? Ahora mismo tu piloto favorito de la parrilla, no sé si está igual ahora mismo. Esto pasa que todos tenemos uno, sí. Y yo soy más de ser fanática de un piloto que de un equipo, porque la verdad es que un equipo es muy difícil que te gusten justamente los dos, ¿no? Siempre uno tiene su favorito. A mí me gustan un montón de pilotos, pero siempre digo que Max Verstappen para mí hoy en día es el mejor. No es que sea mi favorito, porque también me gusta mucho Fernando Alonso y Lewis Hamilton, entonces como que no se puede ser fanático de tantos al mismo tiempo, pero bueno, son creo los tres que más, la verdad que más laureados y más condecorados estuvieron a hablar de la historia, ¿no? Tengo que decir que me esperaba Colapinto, la verdad, o sea, por eso te pregunto.
Bueno, Colapinto también, Ya, obvio, bueno, pero entiendo. Colapinto es más como un proyecto, Sí, ¿no? es En esto diferente. de, yo justamente estoy nombrando pilotos ya campeones del mundo y Sí, la demás, verdad que la pero comparación es pobre obviamente pierde. que Franco es nuestro piloto, Sí. nosotros le hacemos el aguante siempre, y ojalá eso sea un proyecto a largo plazo, Sí, ¿no? Ojalá. ahora lo hablamos después, porque además la actualidad ahora quizá no es el mejor momento, pero ahora lo dejamos, lo aparcamos para el final. Vamos a hablar un poco, si te parece, de Fórmula 1. Vamos a hablar un poco de esta actualidad tan explosiva que tenemos justo esta semana, porque, bueno, hace 2 días, cuando estamos grabando esto, concretamente ayer, no sé si publicaré esto el día 10, 11, tal, no os preocupéis, hace nada, ha despedido Red Bull a Christian Horner. Tú como persona que estás en el paddock, porque esto me interesa, yo al final estoy aquí en mi casa y me entero de pocas cosas, ¿no? Gracias a leeros Sí. a vosotros, a la prensa. Aquí nos ha pillado por sorpresa, pero hasta donde sé, a vosotros igual. Es más, hasta el propio Christian Sí. Horner parece que le ha pillado por sorpresa. Eso te iba a decir, hasta el propio Christian Horner, que es el protagonista de la noticia, bueno, la verdad es que no estaba enterado, por lo menos es lo que dice él, que le avisaron de un día para el otro. Hoy justamente salieron unas declaraciones de Bernie Ecclestone también, ¿no? Saliéndole un poco a defender y diciendo lo están tratando como si fuese un criminal, sacándolo tan rápido, sin previo aviso, a mitad de temporada. Hay como un debate entre la gente que cree que ya era hora de que lo sacaran a Horner y que un poco se venía atrasando, sobre todo después del problema que tuvo el año pasado, ¿no? Con el acoso de esta supuesta empleada y demás. Y los que dicen, en realidad, si es un director de equipo tan exitoso de hace 20 años en el equipo, con tantos campeonatos, con tantas victorias y demás, deberían haberlo dejado por lo menos hasta hasta final de temporada, ni siquiera mitad de temporada, ¿no? En esto de por lo menos darle una salida un poco más condecorosa. Ese es el Yo un problema, poco sí, claro. coincido. Sí, porque la verdad es que, bueno, si hacemos, la otra vez veía la comparativa de Autosport entre los 6 directores de equipo que tuvo desde 2005 Ferrari y el único que tuvo Red Bull, y fue mucho más exitoso Christian Horner que esos 6 directores de equipo, que obviamente los directores de equipo van cambiando en la medida en que el auto también deja de ser realmente competitivo, ¿no? De hecho, Horner se va en un momento donde Red Bull el año pasado perdió el campeonato de constructores, no solamente con McLaren, sino con Ferrari, y este año también está en un bajón. Está en el cuarto lugar cómodo, porque después viene el resto de la parrilla, pero es el peor de los 4 mejores, podríamos decir, ¿no? En cuanto a los equipos. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones ahí que vienen, me parece, como motivos, ¿no? De por qué se va Horner. Y hay otros, como Bernie Ecclestone, que dicen, no, acá hay algo más que ninguno de nosotros sabemos, que es recontra serio y que realmente traspasa todo lo que pudo haber sido las razones que nosotros nos podemos llegar a imaginar, que ahí ya no sé, porque Bernie, que algo que sabe Bernie son todas las internas, ¿no? Claro. De la Fórmula 1, pero siento que es difícil, ¿no? El tiempo dirá, capaz que más adelante nos enteramos, pero ahora son todas puras especulaciones. Te iba a decir que si la edad te da sabiduría, Bernie Ecclestone es la persona más sabia del planeta. Entonces Sí, tal cual. es fácil fiarnos de él. Y te quería preguntar, mira, aprovecho, claro, es que me da mucha envidia a la gente que vivís por el paddock. ¿Qué tal era Christian Horner en el trato personal? ¿Qué tal es por el paddock? ¿Parece tan calculador como se ve desde casa, tan de controlar lo que dice, o es un poco más espontáneo? Bueno, la verdad es que justamente con Horner yo tuve 2 oportunidades de hacer una nota y ninguna fue pautada, simplemente nos lo encontramos ahí caminando y cuando lo vimos más o menos tranquilo intentamos acercarnos con el canal para hacer una nota. Y las 2 veces nos dijo que sí, sin ningún tipo de problema. Contestó lo que queríamos que contestara. Obviamente siempre son 2, 3 preguntas, no te dejan extenderte mucho, sobre todo si no es un mano a mano pautado. Pero siempre contesta todo, digamos, con ganas. Me acuerdo cuando lo entrevistamos en México, el año pasado, cuando fue mi primer Gran Premio, que le pregunté sobre Franco, precisamente porque en ese momento habían salido rumores de que Franco a Red Bull y demás, o a Racing Bull, que es el equipo B. Y bueno, simplemente le pregunté qué pensaba del rendimiento del nuevo rookie, ¿no? Y me contestó súper bien. Me dijo que era muy talentoso. Obviamente esas repercusiones salieron por todos lados, claro, te imaginarás, en Argentina, porque que Horner te diga 2 palabras de Franco, sea lo que sea que te diga, ya es un titular. Pero la verdad es que sí, conmigo en lo personal, Horner siempre fue muy amable, ¿viste? No siempre, no me ha pasado con todos los directores de equipo. A veces, bueno, también están restringidos por la prensa y que por ahí no los dejan hablar y demás. Eso también es una realidad. Muchas veces no depende de ellos, pero incluso cuando el equipo le decía como, bueno, no, o por ahí estaba alguien acompañando
viéndolo de prensa, él decía, no, voy a responder un par de preguntas, así que por lo menos con nosotros fue bastante buena la experiencia. No te quiero preguntar con quién es el peor y con quién es el mejor, porque tienes que seguir yendo al paddock, entonces no te voy a meter en ese compromiso. Sí, tengo que ¿vale? seguir yendo. No, Ayúdame. claro, no te voy a meter en ese compromiso de tal, luego si quieres me lo escribes por WhatsApp y yo me lo quedo para mí de información, pero... Dale. Pero, no, hombre, claro, porque es que de Red Bull te quiero preguntar, no respondas si no quieres, ¿eh? Me haces una mirada y seguimos al siguiente tema. Pero claro, el otro líder, el que parece que ha ganado el pulso, Helmut Marko, ¿qué tal es y cómo de diferente respecto a Horner? A lo mejor me dices que también os ha atendido bien y no había ningún problema. No, la verdad es que bueno, también en general hablé una sola vez con Helmut Marko también en lo que fue el Gran Premio de México y también contestó todo, o sea, 2, 3 preguntas mientras íbamos caminando, se frenó a hablar cuando podría haberme dicho, no, estoy ocupado, viste que encima todos caminan rápido, en el paddock siempre están todos apurados, todo el mundo está ocupado. Y también, la verdad que me contestó súper bien, justamente las preguntas eran sobre Franco y la verdad que se detuvo a charlar, algo que no tiene por qué hacer, digamos, no tiene ninguna obligación y sin embargo lo hizo, así que pulgar para arriba también para Helmut Marko. Vale, bien. Nada más que Helmut Marko en México, algo nervioso estaría el hombre, porque no era su terreno. Sobre todo más... el año pasado. Claro, no era su terreno más fácil para moverse. Qué historia, qué historia todo lo de México, lo de Helmut Marko el año pasado, lo de Colapinto también, ¿no? y Horner. Ahora, luego te comentaré, cuando hablemos de lo de Colapinto te quiero preguntar directamente por eso. Pero bueno, sí, la noticia es esta, que han despedido a Christian Horner y que sube Lauren Mikis. ¿Qué tal es Lauren Mikis? No es una persona que siempre ha pasado bastante desapercibida, ¿no? O sea, también es verdad que ser team principal de Racing Bulls no es el caché de ser lo de Ferrari, ¿no? O de Mercedes o de otros equipos. Pero ¿qué tal es Lauren Mikis en persona? Un tío que lleva muchísimos años en la Fórmula 1. ¿Y cómo le ves de preparado para esto? Sí, con él en particular no tuve contacto directo, nunca lo entrevistamos, pero sí es una persona más que preparada y de hecho los que realmente lo conocen y estuve viendo opiniones en redes dicen que es un gran beneficio, es una gran ventaja para el equipo Red Bull pasar a tener a Lauren Mikis, que tiene muchísima experiencia en ese tipo de cargos en la Fórmula 1, es idóneo para reemplazar a Horner y hizo un gran trabajo, también es algo que está a la vista para nosotros que capaz no lo conocemos tanto, pero está con Racing Bulls, ¿no? Esto de un equipo que volvió a ser un poco más competitivo, que ahora con Lawson pudo volver a sumar puntos después de una mala elección de pilotos, le dieron la bienvenida a Lawson, trabajaron con él ante toda la presión que fue sufrir bajar un equipo como Red Bull después de 2 carreras, también eso es parte de la gestión, ¿no? Del equipo, de hacerlo sentir cómodo. Sí. Hatcher, que están dando bárbaro y muchos dicen que es el rookie del año. Bueno, todo eso es parte de la gestión propia, me parece, del equipo, ¿no? Más allá del talento que tiene cada piloto. Y la verdad es que Lauren Mikis es una persona muy, muy preparada, así que entiendo que va a ser algo beneficioso ante toda la caída, ¿no? Y todo el derrumbe que estamos viendo del equipo Red Bull. Sí, porque la verdad que parece la caída del imperio Red Bull, ¿no? Desde ese 2023 arrasando, es la caída más rápida de la historia, ¿no? Desde 2024, todo lo que sucedió hasta el día de hoy. Me gusta la pregunta que has hecho, te quiero preguntar, porque te he dicho antes lo del piloto favorito. El equipo favorito, por cierto, no te lo he preguntado. ¿Cuál sería tu equipo favorito? Aunque me has dicho que no eres muy de equipos, pero ¿qué marca te ha gustado siempre más? Sí. ¿Qué marca? Bueno, siempre la marca que más me tira es Ferrari, ¿no? Y sobre todo a los argentinas como un país muy, muy tifosi, es la marca más como emblemática, más histórica y la que más tiempo estuvo en la categoría. Así que creo que como equipo Ferrari y a todos nos pasa un poco que, bueno, lo que decía Sebastián Vettel en su momento, ¿no? Que todos son fanáticos de Ferrari, aunque digan que no, que todos queremos ver a Ferrari competitivo, ¿no? Duele mucho ver a Ferrari, no solamente ahora a Hamilton, que encima está padeciendo los problemas del auto, que son 7 veces campeón del mundo, sino en general hace rato que haya pasado tanto tiempo sin que Ferrari pueda ganar un campeonato y que le cueste incluso hasta llegar al podio, que estamos hablando ni siquiera de una victoria, estamos hablando del podio, bueno, obviamente que creo que es algo genérico, que más allá del equipo o del piloto del cual seas fanático, te duele, ¿no? Todos queremos ver a Ferrari un poco más arriba. Claro, que estoy pensando, además, tú me has dicho que tus primeros recuerdos así claros de Fórmula 1 son de 2016. Es que tú no has visto a un piloto de Ferrari pelear un mundial, claro. No has tenido esa experiencia. Es que yo no lo vi. Y tampoco eres muy joven, pero no tanto como para eso, ¿no? No debería claro, ser. Sí. Pero bueno, cada vez pasan más años, ¿no? El último Kimi, digamos, parece una eternidad. Así que bueno, ojalá 2026 y las nuevas regulaciones traigan un poco más de paridad, ¿no? Luego hablamos de eso, que también pinta fea. La Fórmula 2026 es una cosa que ahí me deprime un poquito. Luego lo comentamos. Pero te iba a preguntar, por tu top 5, como estamos justo a mitad de temporada,
este Fons que estamos grabando la mitad de temporada. Te quiero preguntar por tu top 5, o puede ser top 3, o puede ser más, no te obligo a elegir, pero ¿quiénes son tus 5 pilotos más destacados del año? No te digo que me consideres los 5 mejores, sino quizá los que más te han sorprendido a ti, o los que mejor rendimiento han dado según lo que tú esperabas de ellos. Bueno, uno reciente lo nombraba, es Isaac Hatcher, ¿no? Sí. La verdad es que no sé por qué, por algún motivo, si bien él peleó el campeonato en Fórmula 2 con Bortoleto y demás, era un piloto que yo lo veía muy inconsistente, que de pronto por ahí te ganaba una carrera y le iba súper bien, pero la otra carrera chocaba, ¿no? Entonces era como altibajos bastante fuertes, por lo menos en la Fórmula 2, que nada tiene que ver con la Fórmula 1, ¿no? Después en Fórmula 1 te puede ir muy bien o muy mal, cualquiera de las dos, y la verdad que a mí me sorprendió en cuanto a rendimiento. Bortoleto también, que creo que es un piloto que estaba escondido y que justo cuando empezaron los rumores de a ver si Bortoleto va a seguir o no, si realmente es como lo pintan, ¿no? En esto de haber ganado los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2, le dieron un auto que funciona y que es competitivo, que eso también nosotros lo hacemos como con la comparativa con Franco, ¿no? Cuando el auto no está, el piloto tampoco, entonces apareció Bortoleto. A ver, ¿quién más? Gasly, yo diría que es un piloto que también se está poniendo al hombro un equipo que es muy difícil de llevar, sumó 19 puntos nosotros le decimos una carreta en Argentina, porque la verdad es que ni siquiera llega a ser, o un tractor, digamos, no parece un casa realmente competitivo. Y la última carrera en Silverstone fue una cosa espectacular, terminar en el 6º lugar, sobrevivir, llevarse 8 puntos, como te decía, sumar 19, así que bueno, ellos 3, y después bueno, yo siempre pongo a Fernando Alonso, ¿no? En pilotos que también tienen esta cosa de salir adelante con un monoplaza que no está y no lo encontrás, y que las mejoras, pero no son mejoras, y bueno, que llegue Alonso también Tampoco has vivido nunca una victoria de Fernando Alonso, perdona, que tampoco lo has vivido. No. Uy, es increíble. Queremos ¿hace cuánto venimos pidiendo la 33, no? Y lo cerca que estuvo en algún momento con esa casi pole de Mónaco cuando peleaba. Bueno, cuando Aston Martin, aunque sea, tenía chance de llegar al podio, que no es poco en comparación con lo que está haciendo. La mala suerte del pobre Fernando Alonso. El único año en el que ha tenido opciones de ganar si pasaba algo, no pasó nada. Ese 2023 ganó todas las carreras Red Bull, menos 2, ¿no? Es una cosa de mala suerte, pobre Fernando. Pero sí, yo también le metería en un top 5, sí. ¿Y el último que meterías? Y el último, bueno, me van a decir que no voy a poner nadie de McLaren, pero ahora voy a dar mi explicación. El último para mí es Verstappen, que bueno, la verdad también no está siendo el más competitivo y sin embargo tiene varias poles, tiene la chance de ganar alguna que otra carrera como hizo este año. Cada vez parece que se le hace como más cuesta arriba, ¿no? Incluso a pesar de las mejoras que trajeron para Austria. Y no pongo a los McLaren porque siento que al tener el auto, el mejor auto, o sea, concretamente, es difícil pensar que no te va bien, ¿no? Porque además McLaren tiene un dominio tal que nada, que parece que se pasa por encima a todo el resto. Entonces, creo que tanto Lando como Piastri son dos pilotazos, o sea, McLaren tiene una dupla muy, muy firme ahí, pero bueno, tienen el mejor auto. Entonces, por ahora, en cuanto a pilotaje, no los incluyo en el top 5. No, yo creo que es difícil analizar porque, igual que esto es de primero de Fórmula 1, ¿no? Y quizás siempre, a mí me gusta siempre recordar de vez en cuando, pero al final tú en Fórmula 1 puedes conseguir los mejores resultados que tu coche te pueda permitir. Eso no indica tu talento. Aquí tú mismo lo estás hablando. Has dicho 5 nombres de pilotos que no ha ganado ninguno una carrera este año. Bueno, perdón, Verstappen sí. Pero Verstappen sí, pero... Y alguien puede decir, pero si no ha ganado Piastri más carreras, no será el mejor. Claro, teniendo el McLaren, que en este caso es el coche para ganar, nadie... De hecho, yo creo que precisamente con Piastri sí que pasa este año que está haciendo una temporada muy buena en general, pero claro, lo que tú dices, destaca menos porque además encima su compañero ha estado un poco más fallón, entonces gracias a esos pequeños fallos se mantiene líder y aún así la distancia es muy pequeña entre ambos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil decir que están haciendo mala temporada, porque desde luego no están haciendo mala temporada, están haciendo buena temporada los dos. Creo que los dos serían justos campeones del mundo, ahora te pregunto quién crees que va a ganar, porque parece que va a estar entre ellos, pero sí que entre los 5 mejores o más sorprendentes cuesta ponerlos, ¿no? Es como... Claro, con el mejor coche es más fácil. Lo que pasaba cuando empezaste tú a ver la Fórmula 1 con Hamilton y Rosberg, ¿eran Hamilton y Rosberg los mejores pilotos en ese momento que estaban rindiendo o eran los dos que tenían el coche para ganar? Claro. Sí, esa es la pregunta. Es que bueno, es que en Fórmula 1 es un poco eso, es una competencia de autos, ¿no? O sea, es imposible ganar campeonatos. Lo mismo pasa con Verstappen, es un pilotazo, pero también tenía el mejor auto para poder ganar los 4 campeonatos que ganó. Claro. Entonces, bueno, tener eso en la cabeza, para mí también va a ser una pelea simplemente entre los McLaren, ¿no? Es muy difícil incluso, nada, pensar en que alguien se pueda acercar. En su momento era Verstappen el que más se acercaba, pero la verdad es que ya a esta altura
para mí es una pelea perdida. Sí. Entre Norris y Piastri está todo muy ajustado. En un principio te hubiese dicho que Piastri, porque la verdad es que incluso me han criticado mucho por decir que Lando Norris no tenía mentalidad de campeón en su momento, cuando tenía un error tras otro, y yo decía, ay, a este chico le falta algo, pero no porque no pueda ganar carreras, todo lo contrario. De hecho, Lando lo demostró incluso en Mónaco cuando hizo una carrera espectacular, y cuando tiene esos fines de semana donde puede completar vuelta rápida, pole y victoria, uno demuestra que está para ganar y que sí tiene la mentalidad, pero a veces se lo veía flaqueando, ¿no? Y aparecía esta cosa de Piastri que me hace acordar mucho como a esta Iceman, un poco como Kimi Raikkonen, ¿no? Como con más frío, más robótico, más serio. Y en ese sentido me parece que ese tipo de pilotos la tienen un poco más, no sé si más fácil, pero es como que tienen mayor acceso quizás a poder ganar carreras que un piloto que se ve un poco más perjudicado por la presión, ¿no? Creo que la presión en Fórmula 1, si no la podés manejar, por más buen piloto que seas, es muy difícil que ganes campeonatos. Pero bueno, ahora está todo muy ajustado. Piastri se quedó enojadísimo justamente en Silverstone por la penalización. Él sentía que la carrera era de él. Y ahora son 8 puntos nada más los que los diferencian. Así que es muy difícil, porque estamos justo en la mitad. Carrera número 12, todavía quedan otras 12. Mitad de temporada es como que falta mucho, ¿no? Pero seguramente esté entre alguno de los dos. No sé si me animo a decir quién. No, ya veo que no te la juegas, ¿eh? No te la juegas a de tribuna de honor. No, pero fíjate, yo te voy a decir una cosa de esto, y precisamente hablamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando coincide el piloto en mejor estado de forma y el coche más competitivo? Lo que hemos visto con Red Bull en el 23 o el 24, que arrasa y lo hace aburridísimo. Creo que al menos este año lo bueno de que Piastri y Norris sean dos pilotos de un nivel muy comparable, porque al final uno tiene sus puntos álgidos o total, pero son dos pilotos de un nivel muy parecido. Nos van a dar al menos un mundial divertido. Hay un coche que domina, es cierto, pero creo que entre los dos, oye, lo estamos viendo, mitad de temporada, 8 puntos de diferencia. ¿Qué nos puede evitar hacer pensar que llegamos a Abu Dhabi con un escenario parecido? Con los dos en 8, 10, 15 puntitos de diferencia, que nos puedan permitir ver un campeón allí, ¿no? Que, bueno, ya que no están nuestros pilotos favoritos quizá peleando por el mundial, no hay una lucha mundial entre Fernando Alonso, Carlos Sainz y Colapinto, que sería lo ideal, al menos que tengamos igualdad, ¿no? No, sí, la otra vez hablaba justamente de eso, ¿no? De cuándo se va a definir el campeonato, porque a veces estamos acostumbrados a que se defina mucho antes, bueno, salvo obviamente 2021, que fue una cosa extraordinaria, pero por lo general, como existe este dominio, sea de Red Bull o sea de Mercedes, se define mucho antes. Y yo pensaba también, no sé si es corazonado o qué, pero siento que hasta Abu Dhabi, hasta la última carrera, no vamos a tener un campeón matemáticamente ya coronado, ¿no? Salvo que alguno de los dos, sea Piastri o sea Norris, se caiga mucho, pero está todo tan parejo, y cuando a uno le va bien en una carrera, el otro comete errores, y después al revés, al otro le va bien y el otro comete errores. Entonces como que tienen esas cuestiones que mencionabas de por ahí ser grandes pilotos, pero que todavía no tienen esa cuestión de perfección, ¿no? Que no tienen por qué tenerla, y eso ayuda a que el campeonato esté más lindo, ¿no? Esté un poquito más cerca. Sí, porque desde luego si Verstappen estuviera en uno de esos McLaren, no estuviera Hamilton, no estuviera Alonso, sí, quizá el mundial sería más aburrido. Quizás sería más aburrido el mundial, ¿no? Sería más aburrido. Sí. Florencia, seguiremos hablando de cosas de actualidad, pero te quiero preguntar directamente. No me acuerdo de la fecha, perdón, mira que he dicho antes de grabar, me la voy a apuntar, pero bueno. Hubo un día en agosto del año pasado, septiembre, no me acuerdo. No me acuerdo la semana exacta, a lo mejor te acuerdas tú mejor. Bueno, da igual. Antes del Gran Premio de Italia, esto sí me acuerdo. Sí. En el que, por redes sociales, ya digo, como yo al final con supuestas cosas de mi casa, tú te enterarías seguramente por el paddock un poco antes. Pero se empieza a rumorear que un piloto de Fórmula 2 argentino estaría en la quiniela como primero para ocupar el lugar de Logan Sargent en Williams, que lo iban a despedir por bajo rendimiento. En ese momento quiero recordar que en Williams se rumoreaba mucho que quizá podrían o bien subir a Mick Schumacher, se hablaba mucho en aquel momento como tercer piloto de Mercedes, Toto Wolff con muchísima relación con Williams, ya lo sabemos, y parecía que podría ser ese sustituto, o incluso Kimi Antonelli, se hablaba, ¿no? De, bueno, como Toto Wolff quiere subir a este chico a Mercedes el año que viene, a lo mejor le da un poco de rodaje en Williams. Yo era de los que creía eso, me parecía como arriesgado, ¿no? Que al final Colapinto, que llevaba una buena temporada en F2, pero tampoco era el más destacado en este momento, fuera a ser elegido. Pero estalla la bomba y Colapinto es el elegido. Tú, como persona que vive en Argentina, ¿en qué ciudad eres, Florencia? De Buenos Aires, de La Plata. De Buenos Aires. ¿Cómo se vive? O sea, yo me imagino a la gente acercándose a donde se celebran los títulos del fútbol, no sé cómo se llama, el obelisco, ¿verdad? Acercándose al obelisco. A ver, yo creo que tanto no, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió allí?
Bueno, la verdad es que para nosotros eso fue una locura, porque me acuerdo de haber ido al noticiero deportivo que nosotros hicimos a la tarde y teníamos las distintas fotos, ¿no? De los pilotos que mencionabas, Nick Schumacher, Kimi Antonelli, estaba Franco en la ecuación, pero si bien nosotros, nada, somos argentinos y recontra queríamos que Franco fuese el piloto que esté ahí, yo estaba muy segura que iba a ser Kimi Antonelli, o sea, pero por una corazonada, como decís vos, por el hecho de que ya estaba casi firmado para Mercedes, que nada, a Williams teniendo el equipo, teniendo motores Mercedes y demás, era como más sencillo que por ahí le dieran el espacio, ¿no? a un piloto de Mercedes, y sobre todo sabiendo que ya iba a competir el año que viene. Entonces dije, bueno, probablemente vaya por ahí. El deseo igual quería que fuera Franco, por supuesto, pero no, la verdad es que no me imaginé que el equipo iba a confiar de esa manera, y siempre nosotros, y todavía le tenemos mucho cariño a James Vowles, porque hablamos de él como director de equipo con esto de decir, no me voy a dejar colonizar por Mercedes para poner un piloto de ellos, cuando nosotros tenemos nuestra propia academia, tenemos un piloto que tiene los puntos en la superlicencia, que compitió en la Libre 1 de lo que fue Silverstone de ese año, y darle la chance y confiar, la verdad es que también fue algo que nosotros, nada, por eso le empezamos a decir el tío James también, ¿no? O sea, de Claro, cariño. claro. Por haber confiado en Franco, y bueno, y lo bien que le fue también, ¿no? Porque Franco ya en su segunda carrera terminó octavo sumando puntos, entró en Q3, digamos, sin preparación, sin una pretemporada, y la verdad es que a nosotros nos llamó mucho la atención, y por supuesto Argentina se empezó a subir, ¿no? Al barco de la Fórmula 1. La Fórmula 1, si bien tuvo su momento como un culmine también en nuestro país, fue muy difícil que después la gente se quedara sin un argentino, ¿no? Nosotros los argentinos siempre seguimos los deportes cuando vemos que hay un argentino compitiendo. Entonces, el último había sido en el 2001, pero sin muchas chances, y el último puntual había sido Reutemann ya también hace mucho tiempo. Entonces, más de 40 años pasaron desde que un argentino había puntuado, ¿no? en la Fórmula 1. Y eso hizo que el interés decayera un montón y de pronto subiera un montón. Y nosotros, que ya estábamos ahí y veíamos que era más o menos un ambiente tranquilo, la Fórmula 1, por decirlo de alguna manera, vimos, claro, se volvió una explosión de gente que de pronto quería aprender, quería entender, quería conocer, quería saber quién era Franco, cómo era el equipo, porque muchos se pensaban que Williams podía hacer un podio o podía ganar una carrera, porque no tenían por qué saber. Encima la Williams que recordaban a lo mejor de cuando veían Fórmula 1 era la que arrasaba. Entonces dijeron, no, si es la Williams de... Igual no, igual allí vosotros, no están así. Allí vosotros de Fox diciendo, a ver. Sí, es que fue un poco explicar así de cero, parecía nada, un chiste, pero también parte de incorporar al público nuevo era encontrar el balance entre explicar este tipo de cuestiones que para nosotros quizás eran básicas, pero a la vez tampoco volvernos un F1 for Kids, porque también había un montón de gente que tenía mucho tecnicismo. Entonces, como encontrar ese balance para captar las dos audiencias fue difícil, pero estuvo buenísimo, y la gente después se empezó a identificar y decía, yo soy un telemétrico, yo miro telemétrico, entendemos lo que pasa en la Fórmula 1 gracias al telemétrico. Entonces, nada, mucho público, y además la tranquilidad de, para ese momento también, saber que Franco tenía 9 carreras aseguradas, ¿no? Como que la vara estaba tan baja, la vara estaba por el subsuelo, porque Logan Sargent había chocado 2 millones de veces, que yo creo que también entrar con esa tranquilidad a un equipo que tampoco tenía grandes chances de llegar mucho más allá de los puntos, era otra presión muy distinta que la que después tuvo más adelante, ¿no? Más allá de que las últimas carreras no fueron las mejores. Ahora hablamos de eso. Claro, sí, además es que la situación de Colapinto fue, entre comillas, ideal para poder exhibirse, porque él llega a un equipo con 9 carreras por delante, en el que sabe que no iba a ser el año que viene, porque ya Williams había anunciado a Carlos Sainz para la temporada 2025, y en la que eran 9 carreras de Franco, exhíbete. O sea, no tienes nada que perder. Literalmente tienes estas 9 carreras para lucirte y tal. Antes de contarme qué tal lo vivisteis con Williams esta situación, vosotros entiendo que esa temporada, hasta que sucedió esto, al pasear por el paddock, alguna vez hablaréis con Colapinto, en tanto que él estaba en Fórmula 2, ¿no? Y alguna vez haríais algo con él. ¿Él se lo creía que esto pudiera llegar a pasar? Antes de que pasara, evidentemente luego ya, pero... O esas semanas previas, ¿él se veía realmente con opciones de debutar en Fórmula 1? Porque antes de esta noticia, hay que agradecerle luego a James Bowles, ¿no? Su apuesta por pilotos de la cantera, porque recordemos que Logan Sargent también era una apuesta a la cantera de James Bowles. No venía... La gente se pensaba que era por dinero. Realmente Logan Sargent era un piloto que entró al programa de Williams, igual que entró Colapinto, ¿no? ¿Él se creía que podía pasar, sobre todo tan rápido, el estar en Fórmula 1, o le pilló igual de sorpresa que a vosotros? Yo creo que Franco tenía, por supuesto, y siempre lo tuvo, el objetivo de llegar a la Fórmula 1, pero no creo que él haya estado preparado para pensar
que iba a suceder tan rápido, porque me acuerdo de haber ido a una conferencia de prensa donde todos pensábamos que iba a anunciar que iba a llegar a la Fórmula 2, cuando Franco todavía estaba en Fórmula 3, y en realidad el anuncio de alguna manera o el objetivo de la conferencia era decir que quería llegar a Fórmula 2, pero no tenía los sponsors suficientes, no tenía el sustento económico para poder llegar a la Fórmula 2. Entonces todos estábamos con el hashtag, que de hecho Franco siempre agradeció y dijo que fue gran parte de también que se moviera todo el mundo de la Fórmula 1 y que lo vieran y lo visibilizaran un poco más, que era el hashtag Franco Lapinto a F2, ¿no? Y eso movió mucho, ahí entró Bizarrap como sponsor, que también fue de los primeros que confió y para mí está buenísimo eso también, porque después se suben todos los sponsors, ¿no? Una vez que Franco llega a Fórmula 1, claro, todo el mundo se sube al barco, pero Visa fue uno de los que, cuando Franco todavía no era conocido, o era muy poco conocido, ya estaba ahí tratando de apostar y de invertir en él. Y la verdad es que fue maravilloso, porque a partir de ahí Franco pudo confirmar que había llegado a Fórmula 2 y nosotros lo seguíamos carrera a carrera diciendo, bueno, ojalá que le vaya lo mejor posible, pero no pensando que en su primer año de Fórmula 2 a mitad de temporada iba a dejar Fórmula 2 para ir a Fórmula 1. Yo creo que es imposible de imaginar, tanto para nosotros como para Franco mismo, ¿no? Obviamente esa oportunidad llegó, pero también con todos los miedos de decir, si es su primer año en Fórmula 2, ¿qué tan preparado está para llegar a Fórmula 1 sin una pretemporada, ¿no? Entonces por eso fue como esta cuestión de explosión cuando vimos que puntuó tan rápido en su segunda carrera y que en las primeras 5 nunca terminó por debajo del 12º lugar, digamos, como un montón de logros que nadie se esperaba de un chico que no tenía un campeonato en Fórmula 2, por ejemplo, o en Fórmula 3, ¿no? Como para decir, bueno, tiene la chance de estar un poco más arriba. Pero bueno, sorprendió para bien, y fue una gran temporada, ¿no? Williams lo acompañó mucho también, yo creo que fue parte del logro de Franco. Claro, recordemos que a estas alturas del año pasado Franco Colapinto estaba en F2 y llevaba pocas carreras en F2, o sea, para que veamos lo rápido que ha ido la trayectoria de este chico en Fórmula 1. Antes de entrar a hablar de su temporada actual y de todo lo que pasó después con Alpine, porque creo que la situación es muy diferente, te voy a preguntar algo que parece evidente, porque igual que te digo que te quería preguntar por Horner o por otros personajes del paddock de cómo son, porque por la tele parecen una cosa tal, más fría, no sé qué. ¿Colapinto es igual? Es igual de... O sea, es igual en persona que por el paddock que lo que de casa, porque da la sensación de ser, de verdad, de los pilotos más naturales que yo he visto en mi vida. O sea, sorprende. Sí. Es como... Creo que no... Te sacas y dices, no es consciente de la posición que está Colapinto, no es consciente de lo que es. Y qué divertido es eso para nosotros, ¿no? Desde los medios o de los influencers o tal, para comentarlo. Pero es así, ¿no? ¿Me confirmas que es así? Sí. No, y además, bueno, en mi caso, que lo pude entrevistar en Buenos Aires varias veces y antes de que explotara todo, después la pregunta es, bueno, ¿siempre fue igual? O sea, igual que cuando no era nadie, entre comillas, que cuando llegó a ser una estrella de Fórmula 1. Y la verdad es que sí, a ver, bueno, incluso conmigo casi que tenemos la misma edad, yo soy un poco más grande, pero también esta cosa natural de, che, Flor, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Viste? Como que no es que, ay, te tiene como periodista y está serio, de hecho capaz que te mete, no sé, un chiste o te trata de che boluda, es como más, viste, relajado todo. E incluso lo he visto que también, no solamente con nosotros que somos argentinos, que uno podría decir, bueno, tenés más confianza, sino con la misma, la F1 TV, que de pronto está ahí haciendo en el fan zone entrevistas con Gasly y le tiran la remera de Boca y dice, uy, aguante Boca, no sé qué. Y claro, y los ingleses que dicen, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Entonces, nada, Franco siempre fue muy espontáneo, muy genuino, y creo que eso también hizo que fuera como tan querido, ¿no? No solamente en Argentina, sino como que se fue ganando el corazón de la gente con todas las entrevistas que se iban publicando en las redes sociales y la gente que decía, che, qué crack este chico, ¿no? Ver a alguien tan humilde, que no se la cree, ¿no? Que no tiene estos humos sino que parece un pibe más que podría ser tu amigo del barrio y que llega a la Fórmula 1, hace que lo sientas mucho más cercano y que sea un personaje como mucho más querible, ¿no? Sí, desde luego, o sea, ya digo, sabía que me ibas a responder algo así porque con la gente que ha hablado que está en el paddock dicen que es así, y se nota y mola mucho, sí. y mola que parece que, es verdad que por ahora lleva poco tiempo, ¿no? En el paddock, pero parece que mantiene esa personalidad, ¿no? Y ojalá no le corten la sala, la prensa y tal, la prensa me refiero al propio departamento de prensa suyo interno, que suelen ser los que cortan un poco más algo, quieren controlar el mensaje, pero por el momento tuvo suerte en Williams, que pudimos ver cómo era, y está teniendo suerte en Alpine. Esta etapa en Williams, Flor, vamos a hablar de ello. Claro, termina de forma agridulce, ¿no? Termina de forma un poco... O sea, muy bien, yo creo que en general está muy bien para un piloto que, como tú decías, había hecho media temporada de F2, pero tiene un par de accidentes a destiempo que al final emborronan todo un poco. ¿Hasta qué punto, tú como persona que estaba por allí paseando,
¿realmente esos accidentes impidieron que hoy estuviéramos viendo a Franco Colapinto, por ejemplo, en Racing Bulls? Bueno, yo creo que mucho, ¿no? O sea, el interés era claro y de hecho muchos periodistas en Argentina terminaron cancelados, por ponerlo de alguna manera, porque habían casi que confirmado que iba a ir al mundo Red Bull, sea que lo decían para Racing Bulls o para el propio Red Bull, que después todo el mundo se embronconó, digamos, y empezó a enojarse y a decir, bueno, esto nunca fue real. Y creo que no es que no haya sido real el interés, yo creo que el interés estuvo de parte de Horner, de parte de la gente de Red Bull, que empezó a decir, che, este chico algo tiene, y tiene lógica por todo lo que logró, pero obviamente que esos accidentes, y sobre todo de manera tan consecutiva, ¿no? Porque quizás Brasil era bueno, el tema de la lluvia, el tema de la bandera roja, chocó hasta Carlos Sainz y pilotos experimentados, entonces era un poco más justificable si se quiere. Pero después vino Qatar, después vino Abu Dhabi y en ningún momento repuntó. Entonces yo creo que todo eso hizo que el interés empezara a decaer, lógicamente. En Fórmula 1 sos tan bueno como en tu última carrera, entonces la verdad es que Franco estaba en una situación muy, muy complicada. Y eso sí, yo creo que lo privó quizás, no sé si de ir a Racing Bulls en particular, pero por lo menos de tener otras opciones, ¿no? Más allá de Alpine, por ejemplo. Yo creo que hubiese tenido más opciones y que muchos incluso se hubiesen peleado por decir, no, lo quiero yo, y después ese interés decayó, entonces nos alegró mucho cuando pudo salir de Williams. No por Alpine como equipo en sí, porque sabíamos que tampoco era competitivo, pero sino por esto de que Williams nunca le iba a poder dar un asiento por lo menos hasta el 2027, ¿no? Con Carlos Sainz ahí, con Albon también siendo tan sólido. Entonces salir de la órbita de Williams fue algo positivo, porque Williams también tuvo que ceder ese proceso y decir, bueno, está bien, dejamos ir a nuestro piloto. Y bueno, y el interés de Alpine, que por supuesto siempre es mejor estar en un Fórmula 1 a no estarlo, ¿no? Muchos dicen, ay, pero ¿para qué está en un Alpine si es el peor auto de la grilla actualmente? Bueno, siempre es mejor estar corriendo en Fórmula 1 que estar mirándolo por el pitbull como está haciendo Valtteri Bottas. O sea, eso siempre hay que aclararlo. Entonces, bueno, la verdad es que la oportunidad está buenísima. Obviamente que es difícil y creo que es mucho más difícil que el año pasado, esta temporada. De hecho, todo el tiempo estamos en el vértigo de hasta cuándo, ¿no? Que si le van a dar 2 carreras más, que si lo van a dejar hasta final de temporada. Vamos a hablar de eso. Y bueno, y con todos los problemas que está teniendo actualmente. Pero bueno, está corriendo en Fórmula 1 y el tren no hay que dejarlo pasar, ¿no? Es así. Exacto, porque vamos a contarlo tal y como pasó, ¿no? Al final era que la temporada con Williams, como decíamos, con ese sabor agridulce, ¿no? Después de empezar muy bien, pues esos pequeños accidentes que lo dejan fuera a tiempo completo de la Fórmula en ese momento, ¿no? Se queda, bueno, como tercer piloto de Williams al acabar la temporada. Sí. Y en enero, en febrero, creo recordar, se anuncia por fin fichaje, claro, un fichaje que no sé si allí en Argentina, y tú sobre todo, que seguro que tenías más información, incluso por lo que dices, contacto directo con Franco, que seguramente algo te contaría, pero claro, en el momento en el que se anuncia el fichaje de Franco Colapinto por Alpine, aunque en todo momento Alpine lo anuncia como tercer piloto, porque recordemos que a Duhan lo habían fichado en Alpine para el año siguiente, antes del debut de Colapinto en Fórmula 1, que yo creo que Briatore se tiró de los pelos. Yo creo que Briatore, cuando luego vio el debut de Colapinto, pensó, ahí va, ¿por qué hemos subido a este chaval que le teníamos aquí en la cantera, pero un poco por... Claro. Que lo hemos subido un poco por subir, porque al final recordemos que Alpine sube a Duhan un poco porque Ocon estalla todo, ¿no? Con Ocon, de que no sabían ya qué hacer con él, que se quería ir, que no sé qué tal, y al final dicen, ¿quién subo? A este, ¿no? Y suben al que estaba el de tercer piloto, pero nunca fue una gran apuesta de Alpine Jack Duhan, nunca fue el piloto en el que depositaron su confianza. Entonces, acaba la temporada y cuando lo fichan a Franco Colapinto, claro, todos decíamos, ahí va, ahora mismo en Alpine, el tercer piloto, ya había una situación extraña, ¿no? El tercer piloto tiene más experiencia en Fórmula 1 que el segundo. Esto ya es raro. Sí. Claro, esto ya es raro. Sí. Y además, era una decisión un poco extraña en su momento. Igual tenía la cuenta atrás contada y efectivamente así fue. Cuéntame. Es que sí, yo te iba a decir eso un poco, ¿no? Duhan un poco que entró a la Fórmula 1 sabiendo que tenía los días contados, que eran 5 carreras de evaluación, ¿no? Y después que se iba a reevaluar su contrato a ver si seguía o no. Yo creo, y siempre lo dije, ¿no? Muchos me dicen, ay, pero que en realidad estás tratando de tirarle buena onda a Duhan cuando Franco es el que tiene que... Bueno, no es que le tire buena onda a Duhan, sino que también creo que no es justo para ningún piloto, ni Duhan, ni Colapinto, ni nadie, entrar con la presión de tener nada más que 5 carreras. Y en su momento lo dije, yo deseo que Duhan ojalá tenga una oportunidad de volver a la Fórmula 1 y de probarse, y no necesariamente de volver en Alpine, ¿no? Pero digo, de tener otra chance, porque la verdad es que la presión de 5 o 6 carreras
no alcanza para prepararte, no alcanza para estar a la altura. Y siento que cualquier cosa que hacía Duhan, que por ahí no estaba tan buena o no pasaba a Q2 o lo que sea, ya era tomado como, bueno, otra carrera que no, ¿no? Y después el choque en Suzuka, que fue fortísimo y que tenía abierto el DRS, entonces, no sabe ni cerrar el DRS, digamos, como toda una evaluación muy sesgada de lo que realmente me parece que era, todo con tal de empezar a subir a Franco, ¿no? Que por un lado nosotros lo deseábamos un montón, Sí, pero... y los argentinos, algunos decían, bueno, lo tengo en el freezer a Jack Duhan, porque por supuesto lo querían a Franco, pero bueno, la verdad es que no es justo para ningún piloto, ¿no? Más allá de Duhan, que bueno, nada tiene que ver con que lo queramos a Franco ahí. Permíteme que te pregunte, ¿qué tal Jack Duhan con vosotros en concreto? O sea, me refiero, no sé si con vosotros hablasteis con algún momento. Entiendo, a ver, esto por desgracia fue así, ¿no? Pero evidentemente lo que tú decías, había mucha presión y cada fallo de Duhan se multiplicaba por 8 y especialmente de Argentina, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Porque al final ese fanatismo que todos podemos tener dentro, vosotros tenéis más que ningún país en el mundo y eso a veces es muy bueno y a veces es un poco malo, ¿no? Y no se medía bien, yo creo, digámoslo así, la falta de respeto a Duhan, ¿no? Y una cosa no es incompatible con la otra. Una cosa es que todos quisiéramos, yo me incluyo, sin ser argentino, yo quería Colapinto, me gustaba más Colapinto que Duhan, me parecía un mejor piloto, pero eso no significa que fuéramos a celebrar cada error de Duhan como si fuera el peor piloto de la historia, porque no era así. ¿Qué tal con vosotros? ¿En algún momento notasteis un poco, no diré rencor, pero en algún momento notasteis que Duhan con vosotros se guardaba más de que decía o lo visteis completamente normal? Sí, a ver, siempre, nunca nos dio declaraciones muy extensas. Tiene que ver con que también tiene claro que somos un medio argentino, claro, pero he hablado también con él fuera de cámara, y la verdad es que es un chico muy humilde, ¿no? Que lo que te dice es, yo básicamente tenía el sueño de correr en Fórmula 1 y se me arruinó, y de pronto estoy acá como tercer piloto, duró nada y con toda la expectativa que uno lleva, ¿no? Entonces también hay que ponerse en ese lugar. De tratar de no criticar tanto, ¿no? Que es lo que yo un poco le decía, que no se tome tan a pecho los comentarios de Argentina, porque bueno, en su momento también surgió como una especie de fake news de publicación del papá de Duhan, de Mick, subiendo una historia, riéndose, sí, que era falsa, y de pronto Duhan, que en realidad dijo que venía de un rumor de Argentina, cuando en realidad esa publicación la hizo Fórmula Fakers, que es una cuenta creo que de broma, de Bretaña. Sí. Entonces tuvo que salir a pedir disculpas, y eso, bueno, todo como una mezcla de cosas, pero yo creo que obviamente afecta, ¿no? Toda esa presión y esos comentarios que muchas veces son muy agresivos, o sea, lo que tienen los argentinos, y hasta pasa con Franco mismo, ¿no? Con nuestro, o sea, con un piloto que es nuestro, igualmente se lo critica terriblemente porque somos muy vehementes y de pronto creemos que desde el sillón de nuestra casa sabemos más que cualquier ingeniero que esté con Franco ahí en el pitbull, y no, pero el ingeniero le tendría que haber dicho esto. Y esta cosa de creernos que sabemos más de lo que sabemos y de criticar mucho, entonces todo eso le llevó a Duhan, que obviamente no estuvo bueno, y hoy por hoy te digo que también lo está padeciendo Franco. Más allá de que es argentino, la gente no entiende cómo no está ganando, cómo no está sumando puntos, y repito, es mucha de la gente que también se sumó recién ahora, entonces no sabe lo que es realmente la Fórmula 1, no conoce el Alpine, no sabe que es un auto difícil, y todo lo que hace mal también se lo critica un montón, entonces es como un tema muy sensible hoy en día lo de Franco Colapinto, y bueno, creo que hasta incluso él mismo sufre mucho del hate. Es un poco algo a mejorar acá en Argentina. Sí, vamos a contarlo, que yo lo de siempre, que alguien, yo sé que algunos argentinos nos van a ver y van a decir, bueno, y cuando se habla de otro, pues siempre es como lo que suena, ¿no? Y cuando se habla de no sé quién, también me parece mal, o sea, esto no es cuestión de nacionalidades, aquí hablamos de y cuando no sé qué, y cuando los australianos de Duhan insultaban a Colapinto, pues también me parece mal, si aquí lo que pasa es que los australianos no me entienden el español, entonces yo, aquí hablamos para nuestro público, ¿no? Pero, claro, la situación de Colapinto al final, es verdad que si hablábamos antes de que su adaptación espectacular de Fórmula 2 a Fórmula 1 con Williams, aquí hablamos de que ha cambiado de coche, de equipo, ¿no? De estructura, de entorno, y de motorista también, que es importante. Si no, preguntémosle a Hamilton en Ferrari, que no lo está pasando especialmente bien y tiene algo más de experiencia en Fórmula 1 que Franco Colapinto, ¿no? Por el momento podemos decir que no está siendo, desde luego, la versión más brillante de Franco Colapinto. Está siendo, creo que sí, mejor que Duhan, ¿no? Al final, en esa comparativa directa entre lo que está haciendo Colapinto ahora y lo que está haciendo Duhan, creo que Colapinto gana, pero quizá por demasiado poco respecto a lo que se esperaba, respecto a lo
a lo que Briatore seguramente también esperaba, que esto es lo más importante. ¿Qué sensación tenéis vosotros? ¿Cómo está él a nivel de adaptación, a nivel de ánimo? Y claro, luego tenemos también este mensaje que a mí me hizo muchísima gracia, porque para que veamos, tú que del pado que estás, seguro que te enteras de todo mejor. Pero Alpine, cuando anuncia Colapinto, hace aquel famoso comunicado de va a tener 5 carreras. Y Briatore a la semana dice: ¿quién ha dicho eso de las 5 carreras? O sea, que fue como, pues vosotros lo pusisteis en redes sociales, pusisteis 5 carreras. Y Briatore dijo como, yo no sé de dónde habéis escuchado eso de las 5 carreras. Y yo, madre mía, por Dios, vaya desorden ahí en Alpine. Que esa es otra, vaya desorden en Alpine en general. Pero, ¿cómo está Colapinto? ¿Qué tal está de ánimos? ¿Cómo veis en Argentina el futuro? Yo doy por hecho que va a acabar la temporada, pero justo ahora, en este parón, se está hablando de nombres como Bottas, que a mí me parecía rarísimo, o de opciones por ahí. Cuéntame. Bueno, la verdad es que Franco tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Yo me acuerdo de haberlo querido entrevistar en Barcelona y no quería ni hablar, o sea, estaba como al borde de tirar todo y decir, chau, no quiero tener un micrófono enfrente. Justamente había tenido el problema de la caja, que fue lo que repitió ahora también en Silverstone, y de pronto aparecen estos rumores que decías, ¿no? El de Valtteri Bottas, por ejemplo, que incluso fue publicado por Lorenz Barreto, ¿no? Que es uno de los periodistas más importantes que tiene la Fórmula 1 como medio oficial. Sí. Fórmula1.com se publicó ese artículo que después se borró porque también lo habían posteado en Twitter y entiendo que no estaba más. Obviamente empiezan a aparecer estos rumores que nunca están buenos. El propio Toto, ¿no? Dijo también lo de que sí, que Briatore le había preguntado por Bottas, que es como, qué manera más... Y lo dijo justo encima el domingo de carrera, digamos, como que tenés que, justo cuando sabés que va a competir Franco, digamos, yo creo que ahí todos tienen sus intereses, ¿no? O sea, sí, Toto Wolff también quiere meter a su piloto porque un poco entiende que Alpine va a tener motores Mercedes el año que viene, entonces se quiere meter, ¿no? En esta cosa de colonizar quizás un poco también el equipo y hacer lo suyo y poner sus acciones ahí, o sea, al fin y al cabo son empresarios, se mueven por cuestiones de plata y a Toto Wolff no le va a interesar la carrera de Colapinto ni muchísimo menos, entonces hay que mirarlo de ese lado, no porque Franco no merezca estar donde está, pero sí es cierto que es un momento difícil. Creo que lo injusto también es el hecho de entrar en estos rumores, que no pasa solamente con Franco, ¿no? Porque uno dice, bueno, es injusto con Franco, sí, pero Alonso en su momento también viven haciendo rumores y es un piloto más que calificado. Entonces es lógico que existan. El tema es cuando empieza esto, por ejemplo, de que en realidad el embrague lo rompió él, ¿no? Lo quemó él, porque y de repente vos entras a leer la nota de este medio neerlandés y dice, no, porque se escuchó un ruido entonces, y es como que no hay pruebas, ¿no? Como para entrar. Obviamente las especulaciones están siempre, pero creo que son especulaciones muy fuertes como para acusar a un piloto de no saber el procedimiento de arranque de un Fórmula 1, como diciendo, a ver, si eso fuera cierto, diríamos, Franco no merece estar ahí, claro, ¿no? Claro. Y la verdad es incomprobable, entonces es difícil gestionar, yo creo, esos rumores, y la gente se enoja mucho, y ha venido también incluso de la prensa española, ¿no? También esto de los rumores en contra de Franco, y que en realidad, bueno, va a aparecer otro piloto y que tiene los días contados y que... Pero bueno, es propio de la Fórmula 1, es la presión que acarrea la Fórmula 1, que tiene todo lo bueno, pero tiene todo lo malo, y al fin y al cabo, como cualquier otro piloto, te va a exigir resultados, ¿no? Más allá de que en este caso particular Franco no haya podido correr por un tema mecánico, yo creo que por más que no sea un problema de Franco o que no haya sido un choque de Franco, toda oportunidad perdida en Fórmula 1 es una carrera menos, una chance menos de probarte y bueno, una dificultad más. Y recordemos, como para la gente que está entrando nueva, ¿no? Que cuando Toto Wolff, en este caso, ¿no? Decía lo de Valtteri Bottas, no es porque Toto Wolff tenga un odio especial por Colapinto o por Argentina. Es por lo que tú decías, él quiere colocar a Bottas, que es su piloto, meterlo en Alpine, colonizarlo un poco, sacar un poco de información, vaya a ser que Alpine acierte con un alerón y le ponche a Bottas. Es que funciona así, o sea, realmente Toto Wolff no tiene nada, y probablemente esas negociaciones con Bottas existan, o muy poco, o muy tal, pero que se habla por intereses, ¿no? No es algo contra Argentina. Igual que probablemente los periodistas neerlandeses que dices que sacaron esto del embrague, probablemente su interés tampoco sea concretamente contra Colapinto, sino por otro lado, ¿no? Que ya veremos cuál, pero es el interés de mover el asiento o quién sabe qué, ¿no? Pero es verdad, esto funciona, y también funciona para otro lado. Recordemos, tú antes lo comentabas, el accidente de Suzuka, de Jack Doohan. Ahí todos nos quisimos creer un poco el bulo. El bulo no sabemos cuánto en realidad tenía, ¿no? Lo de que no sabía cerrar el DRS o se le olvidó cerrar el DRS, cuando evidentemente pruebas claras, 100%, solamente sabe el propio Doohan lo que se le pasó por la cabeza, si fue un error de que no se cerrara el DRS o no quiso él hacerlo.
y nunca vamos a saber la realidad. Igual que en esto del embrague, que no digo si una es cierta o otra es falsa, ¿no? Pero que entendamos que al final siempre se va a jugar lo que tú decías, cada oportunidad perdida de cada persona en el paddock para intentar hacer su propia guerrita y conseguir su objetivo es guerra perdida. Es que, a ver, son 20 pilotos, son 20 asientos nada más. Cada uno va a querer tener el suyo y la presión va a ser cada vez más grande. Es parte de lo que trae la Fórmula 1 como tal. Franco lo sabe, ¿no? Digamos, luchó toda su vida para estar ahí, pero sabe la presión que viene con eso. Yo honestamente lo que decía es, bueno, que pasen estas 2 semanas un poco más tranquilas, sin tanto rumor, que pueda correr tanto en Bélgica como en Hungría. Pero obviamente el parate, el receso... ¿Tenéis dudas? O sea, lo pregunto en serio. ¿Creéis que hay alguna opción de que Franco no se suba en Bélgica? No, yo creo que no, yo creo que va a correr. Lo que pasa es que siempre la mitad, ahora creo que podemos estar tranquilos, pero siempre la mitad de temporada cuando viene el receso, Hungría justamente es la última, ahí sí creo que los rumores van a empezar a ser un poco más fuertes. Yo tengo la certeza, no, pero tengo la creencia de que Franco va a terminar la temporada porque, bueno, también no solamente tiene, digamos, todo lo que trae Franco al equipo de la experiencia y además estas cosas que no tienen que ver con él de problemas mecánicos, sino esto de los sponsors y bueno, también es parte, por más de que no es un piloto de pago ni mucho menos, no. Pero bueno, por ejemplo, que entre Carlos Slim, que fue quien le financió prácticamente o sponsorió gran parte de la carrera de Checo Pérez, también es importante para que Franco esté ahí. Yo creo que se va a quedar toda la temporada, la verdad es esa, pero siempre en la Fórmula 1 creo que carrera a carrera lo va a poner cada vez más en duda, ¿no? Sí. A ver, no es un piloto de pago, que esto también es importante explicarlo. No ser un piloto de pago no significa que el dinero que puedas tener detrás pueda ayudar a los equipos a tomar decisión. A veces va de la mano. Exacto. Evidentemente, Franco Colapinto no solo ha sido por carisma y por talento la razón por la que ha llegado en Fórmula 1, como no es prácticamente la razón de nadie. Siempre tienes que tener un empujón económico y desde luego de Colapinto, con todas las empresas argentinas que se han volcado con él, lo ha conseguido, ¿no? Te quiero preguntar por una cosa el año pasado. Es que ahora que has dicho has mencionado como por arriba, por así rápidamente, Checo Pérez. ¿Existió algo de pique en la recta final del año pasado entre vosotros y los periodistas mexicanos? Te pregunto un poco no de pique real, pero entiéndeme. En ese momento de rumores de Checo, que se veía que iba a salir, ¿no? Se hizo oficial al acabar la temporada, pero más o menos creo que todos allí en el paddock lo sabíais desde Qatar, que creo que es cuando ya se oficializó, ¿no? Para la última carrera. ¿Había algo de pique o de bromas entre Colapinto va a ocupar ese asiento? Que era muy osado creer que iba a ir directamente a Red Bull, ¿no? Pero sí que se habla de Racing Bulls. ¿Había algo entre vosotros y los mexicanos o notáis algo especial? ¿O simplemente las dos partes de sabéis tener a vuestro piloto y ya está? No, a ver, sí, siempre, y sobre todo en redes sociales, quizás no tanto desde el periodismo, porque bueno, nosotros somos personas quizás más calificadas y más formadas que entendemos el lugar de cada uno y entendemos que Franco no iba a llegar a Red Bull, por lo menos de manera tan rápida, pero sí mucho en redes sociales bueno, se va tu piloto, le decían los argentinos a los mexicanos, y los mexicanos que decían, bueno, a ver si Franco logra todo lo que logró Checo en su carrera en Fórmula 1, ¿no? O si lo dejan dentro de un par de carreras, como toda esa pica, ¿no? que mencionás. Y después de pronto, bueno, que no teníamos a ninguno, ¿no? Porque faltaba la confirmación de que Franco llegara al PIN. Williams no le iba a ofrecer un asiento hasta 2027. Y bueno, y un poco ahí decíamos, bueno, no está ninguno de los dos. Y la verdad es que a mí, por lo menos en lo personal, me apena bastante porque creo que si hay algo lindo que tiene también la Fórmula 1 es que tiene variedad de pilotos en cuanto a nacionalidad, ¿no? Que la Fórmula 1 no sea 100% europea, si bien obviamente es una categoría europea y que nació en Gran Bretaña y demás, que no sean solo los pilotos que tienen quizás más fácil acceso, porque también esa es una realidad. Económicamente los países de Europa están más preparados, ¿no? Para llevar sus pilotos y demás. Es mucho más difícil que lleve un piloto quizás de México o de Argentina, pero creo que lo hace aún más meritorio, ¿no? La lucha y la pelea, bueno, la historia de Franco también que conocemos todos, de poder haberse ido tan joven y pelearla tanto, creo que está bueno y siempre está bueno representar. Yo me siento representada. Algunos dicen, no, yo soy argentino, la verdad que tener un mexicano no me cambia. Bueno, a mí me cambia un montón. Yo deseo que vuelva Checo, o deseo que venga algún otro piloto también, ¿no? Sea mexicano, paraguayo, argentino o lo que sea, que también pueda estar ahí y un poco que nos una como Latinoamérica. Claro, porque te iba a decir, hasta que entró Colapinto, entiendo que vosotros, evidentemente Argentina no es México, no está ni cerca, ¿no? Pero que al final ese piloto latino os tiraba un poquito, ¿no? Entiendo que al final era, no diré como aquí en España Fernando Alonso, evidentemente no es lo mismo, pero entiendo que en eso de, bueno, siendo neutrales, porque al final todos evidentemente en la prensa tenemos que ser más o menos neutrales, pero entiendo que allí vosotros, hasta la irrupción de Colapinto, pues bueno, cada alegría de Checo también se notaría incluso en audiencia, ¿no? Quiero decir, un poco
por esa empatía y por esa tal, pues durante estos últimos 15 años en la Fórmula 1 prácticamente, que ha estado Checo desde su debut en 2011, era Checo, ¿no? El que tiraba del carro. Sí, y aparte, bueno, también lo destacamos en la transmisión, ¿no? Cuando por ahí los mexicanos, bueno, nosotros en nuestro caso en particular solo transmitimos para Argentina, Sí. pero también tenemos colegas que, bueno, transmiten para toda Latinoamérica, y un poco Tornelo, que es una eminencia también del relato de la Fórmula 1, decía, no nos critiquen por mencionarlo mucho a Franco durante las transmisiones, porque también mencionábamos mucho a Checo en su momento y nosotros somos argentinos y sin embargo lo mencionábamos también de manera más particular, bueno, como pasa en España también con Sainz y con Alonso, digo, ¿no? Cada transmisión también obviamente le pone el ímpetu acerca del piloto también que banca, ¿no? En la Fórmula 1. Y en ese sentido, bueno, también creo que estaba bueno de parte de México y el resto de los países que entendieran nuestra locura, ¿no? Porque también los argentinos somos muy fervorosos y todo el tiempo era, bueno, por ahí estabas viendo la pelea de Max con, no sé, con Lando, por decirte, y bueno, y aparecía Franco ahí y decíamos, uy, Franco ganó un puesto, y justo estaban enfocando otra cosa, entonces eso le hacía enojar a la gente, y con razón, pero bueno, es la alegría también de tener un piloto argentino después de tantos años, por eso te decía que ojalá sea a largo plazo. Ojalá, porque Florencia, ¿cómo ves el futuro de Franco Colapinto? Vamos a hablar de ello. Decíamos antes, ¿no? A corto plazo, que esperamos verle en Bélgica y en Hungría, ¿no? Sería raro que Alpine, en caso de tener que tomar una decisión tal, pero claro, recordemos un poco, ¿no? El orden de los acontecimientos. Franco Colapinto, anunciado como tercer piloto de Alpine en febrero. A las 5 o 6 carreras, bajan a Duhan. Primer piloto, pone Alpine en redes sociales. 5 carreras, Paco Colapinto. Dice Briatore, ¿dónde habéis visto las 5 carreras? Bueno, se queda. Han pasado 5 carreras, esta ha sido la sexta, si no me equivoco, la de Silverstone. Se espera la séptima y la octava. Si Franco Colapinto, voy a ser un poco tajante, pero entiéndeme, ¿no? No sé si puntuar, porque al final es verdad que el coche es una castaña. Tú lo has dicho antes y es verdad que Gasly consiguiera puntuar y un sexto puesto espectacular en Silverstone se debió a una carrera excepcional de Gasly y probablemente a un riesgo que tomó Alpine, que era configurar ese coche para lluvia. Porque se notaba que iba un poco mejor que el resto en esas condiciones, pero bueno, le salió fatal la apuesta, ¿no? Igual que Red Bull se equivocó con Verstappen y le puso relaje de seco y se notó, arriesgó de esa manera, ¿no? No te diré puntuar, pero ¿crees que Colapinto está más o menos obligado a quedar delante de Gasly en alguna de estas 2 carreras que quedan? Sí, te voy a decir que sí, y de hecho lo dije la otra vez cuando me invitaron a la radio y me salieron a criticar porque yo dije que tenía que ser mejor que Gasly, y no es que yo crea que tiene que ser mejor que Gasly, porque la verdad es que Gasly es un piloto mucho más experimentado y lo que decimos siempre, la vara tiene que ser siempre su compañero y estar lo más cerca posible. Es lo que yo creo que le van a exigir a partir de ahora. ¿Por qué? Porque creo que la Fórmula 1, si en su momento le exigía estar a 2 décimas o estar cerca, después le va a exigir estar en la misma medida y después le va a exigir que le gane a Gasly, ¿no? Y después cada uno opinará si es justo o no es justo para Franco que le pidan ganarle a un piloto tan experimentado como Gasly, ¿no? Eso ya es otro tema, pero yo creo que la Fórmula 1 en sí le va a exigir a Franco que por lo menos en una carrera le gane a Gasly. Sí, aunque sea en clasificación, sea en carrera, si suman puntos los dos, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero parece difícil, ¿no? En la realidad, pero bueno, no es, recibí mucha crítica por eso la otra vez, y repito, no es que yo crea que le tiene que ganar, porque siempre creo que la comparativa tiene que ser que esté cerca, ¿no? Y ya. Pero creo que la Fórmula 1 y el equipo cada vez te va a exigir más y en todo caso lo va a usar como excusa para decirte, bueno, no le ganaste a Gasly, entonces viene tal, ¿no? Un poco lo que le vienen haciendo a los pilotos que están bajo la presión de correr con un auto que no es del todo competitivo. Quizás no le gane a Gasly y quizás sí, igual, ¿no? Son todas especulaciones y opiniones y lo que cada uno piensa. Yo creo que Franco en algún momento le va a tener que empezar a ganar a Gasly como para decir, bueno, le gané en esta carrera y ya cayó todas las bocas de todos los rumores, ¿no? Y que bajen un poco las aguas en lo que tiene que ver con la Fórmula 1, pero sí. Sí, porque recordemos, al final es que lo normal en Fórmula 1, que aunque seas un poco mejor o peor que tu compañero, le ganes de vez en cuando. Aquí no hablamos de que le meta 10 puntos de diferencia en 2 carreras con el peor coche de la parrilla, que ahora vimos Alpine. No, obviamente esto no va a suceder, pero que quede por delante o quede increíblemente igualado o que pase... A mí me parece, por ejemplo, un buen ejemplo esta temporada de Antonelli y Russell en Mercedes, ¿no? Tú ves a Antonelli y ha perdido, creo que en todas las sesiones de carrera del año con Russell. Pero en todas se quedó inmediatamente detrás. Entonces, nadie duda del futuro de Antonelli, porque dices, vale, no lo está superando, pero claro, no está superando a un tío como Russell, que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, y está quedando inmediatamente detrás y apenas está fallando, ¿no? Quitando lo de Austria, que vaya liada, pero no está fallando, ¿no? Por lo general.
Yo creo que Colapinto, a ver, que no creo que tú quieras decir ahora mismo que si queda el 12 y Gasly el 11 en las próximas 2 carreras le vayan a echar, pero necesita estar mucho más cerca de Gasly de lo que ha estado hasta ahora, porque al final la vara de medir es esa, es el compañero. Y hablamos de Pierre Gasly, que me parece un muy buen piloto, pero no es Max Verstappen. No estamos hablando de un No, y además eso también, ¿no? Destacar el hecho de que tampoco creo que sea tan difícil para Franco. Yo creo que Franco le puede ganar a Gasly. El año pasado de hecho, con Albon en algunas pruebas. Pasó con Albon y de hecho pasó en ritmo de carrera. Yo veía la comparativa de esas cuentas que suben la telemetría y por muy poquito, te estoy hablando de milésimas, pero por muy poquito le ganó en ritmo de carrera en lo que fue Austria, Franco a Gasly, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver reflejado y sobre todo, te digo, en clasificación, porque lo que dice Briatore es, nosotros el domingo no tenemos un auto competitivo, el ritmo se cae, es difícil, pero cuando el auto te da un poquito más, que es el sábado, cuando están a una vuelta, ahí demostrás, entrás en Q3. Después, si ya el auto por algún motivo no te puede dar las herramientas para sumar puntos porque se cae mucho en cuanto al rendimiento con Sauber, con Haas, con Racing Bulls o con quien sea, bueno, ya es tema del auto. Pero yo creo que tiene que estar en el sábado el enfoque de Franco de demostrar que a una vuelta le puede ganar a Gasly y después el domingo se verá, ¿no? Porque ahí, por supuesto, entra mucho más en juego el ritmo de carrera del auto que la mano del piloto. Pero en clasificación, yo creo que lo ideal sería que Franco se muestre y es un poco lo que pide Briatore, ¿no? No lo digo yo, lo dice el propio director de equipo. De que le gane, aunque sea en quali, que los dos autos estén en Q3 cuando corresponde que estén en Q3 y después se hablará, ¿no? Y después se verá el domingo. Pero yo creo que la primera batalla que tiene que ganar Franco a partir de ahora está ahí. Y pequeño recordatorio a la gente, Flavio Briatore no es el tío James, No, exacto, un buen recordatorio para quien no lo sabe. ¿Qué tal con Flavio? Florencia, ¿qué tal con Flavio? ¿Cómo es? Flavio sí que parece también una persona especial, ¿no? Una persona con un aura especial, con un carisma especial. Más experiencia no se puede tener en Fórmula 1 tampoco que a Flavio Briatore. ¿Qué tal con él? Las entrevistas. Entiendo que con vosotros tendrá más confianza o sabría sabe por qué debes preguntar desde hace 5 meses, ¿no? Entiendo, cada vez que os acercabais, pero ahora, ¿qué tal con él? Sí, a ver, no es de tan fácil acceso y además lo cuida mucho a Briatore porque ya parece que no, pero ya es un hombre grande, ¿no? Hay que un poco cuidarlo en esto de que no es un director de equipo que enseguida se te pone a charlar, sino que es lento en sus movimientos, es lento cuando habla, cuando declara, entonces está muy cuidado Briatore con esto de no decir cualquier cosa en cualquier momento, porque también es uno de esos que te lanza una bomba como Helmut Marko y por ahí el equipo se ve totalmente perjudicado, entonces no es tan fácil hacerle una nota, ¿no? Los de prensa de Alpine sufren, ¿no? Como cada vez que ve a Briatore acercarse al micrófono y dice no. Claro, sí, y de hecho, bueno, ahora están con los posteos en redes sociales en Alpine tratando de por lo menos tirarle buena onda a los argentinos y allá nos decían feliz día de la independencia y que cómo se levantaron después del feriado y digamos como toda una buena onda también como para mostrar que están acompañando a Franco, que obviamente las redes sociales son un mundo aparte, ¿no? No podemos comparar lo que son las redes con la vida real, eso hay que aclararlo siempre. Pero la verdad es que, bueno, nada, nosotros lo poco que pudimos hablar con él es una persona sumamente seria en su trabajo, se toma todo muy en serio y la verdad es que no es de tratar mucho con los periodistas, no se lo nota como muy cercano a la hora de prestar declaraciones y sobre todo después de carreras que son difíciles, ¿no? Siempre cuando me preguntan, ¿y quién es más buena onda y quién es más mala onda? Bueno, depende cómo le fue la carrera. Ganado, ¿no? Claro, si ganaron y te van a responder con una sonrisa, pero si terminaron con algún choque o con alguna cuestión que obviamente que no les fue bien, bueno, te van a contestar de otra manera, ¿no? Tú misma lo decías antes, ¿no? Con el propio Colapinto, que es un tío súper dicharachero y súper animado, pero el día que después de España, pues dijo, voy a responderte porque es mi trabajo, pero el hombre seguramente no le apetecía. Pues, ¿cómo ves el futuro fuera de Franco Colapinto para Argentina, Florencia? Porque entiendo que este último año habréis notado allí en Fox Sports en Argentina un aumento de audiencias, obviamente, ¿no? Al final esto pasa también en España, ¿no? Cuanto mejor estén, bueno, en vuestro caso, con que esté, ¿no? Un piloto argentino, ¿no? Porque aquí se ha notado del 2023 que había más gente que ahora, pues cuando Alonso podía pelear por podios y tal. ¿Cómo lo veis a futuro? ¿Creéis que está calando la Fórmula 1 en la gente más allá de Franco Colapinto? Porque quizás esa es la clave, ¿no? Que Franco Colapinto enganche, pero que luego la gente se pueda quedar por la Fórmula 1, porque los pilotos van y vienen, pero la Fórmula 1 siempre está.
Sí, yo creo que sí. Obviamente siempre pasa que queda un resabio de gente que elige no mirar más, porque está esa gente que mira Fórmula Uno solamente para verlo a Franco, y que por ahí en Silverstone incluso me decían, che, Flor, cuando vi que Franco no largaba, apagué la tele. Entonces, obviamente que siempre hay un porcentaje de gente que realmente no le interesa la categoría y que simplemente lo mira porque está Franco ahí, que es totalmente válido. Por supuesto, por Pero supuesto. yo estoy completamente segura de que hay mucha gente que si el día de mañana, y Dios no quiera, ¿no? Pero si Franco no está por algún motivo, igualmente se va a quedar viendo la categoría, porque además estamos en una época muy peleada también, ¿no? El año pasado con Verstappen, que ganó el campeonato, pero con un auto que no estaba sobrado en absoluto, porque McLaren empezaba a dominar. Ahora porque McLaren tiene los dos autos arriba, no es que hay un dominio solo de Norris y de Piastri, no, o viceversa, sino que están, digamos, es como un lindo momento, me parece, de la Fórmula 1 para meterse, sobre todo si recién estás aprendiendo, que si, por ejemplo, se hubiesen metido en 2023 y tuviéramos a Franco en 2023 y vieran a Max ganar todas las carreras. Yo creo que ahí ya es como que elegirían quizás no ver tanto la categoría. Después te enganchás y ves cualquier dominio, porque una vez que te metiste a ver Fórmula 1 y te volviste fanático, yo creo que te quedás, pero bueno, es un buen momento para la gente nueva para sumarse y como te digo, si bien hay gente que se va a ir con Franco, si es que Franco se va, creo que hay mucha gente que se va a quedar porque la Fórmula 1 es espectacular y por lo que te decía, porque Argentina es un país muy fierrero. Sí. Más allá del fútbol, yo creo que el segundo deporte es el automovilismo, tenemos muchas categorías nacionales también, pero la Fórmula 1 tiene algo especial, ¿no? Y yo creo que la gente se va a quedar viéndola. Es un poco como en España, ¿no? Que al final los deportes nacionales son el fútbol y luego el segundo es el deporte donde gane un español. Pues allí no, el deporte donde pueda estar ganando. Claro, funciona así un poco, ¿no? Que no pasa nada, lo que tú decías. Hay gente que, yo por ejemplo, pues no veo tenis, salvo que a lo mejor Carlos Alcaraz vaya a echar un partido y tal. O sea, y hay gente que se dedica a la Fórmula 1 y por supuesto es entendible y es respetable. Me gusta lo que has dicho de los nuevos fans porque, claro, yo me imagino, después del estreno de la peli de la Fórmula 1, la primera carrera que fue Silverstone, que alguno la vería y diría, pero esto es así de divertido siempre, porque claro, fue una carrera que sí, aquí podría correr Brad Pitt perfectamente, me lo creo. Oye, el guión de la carrera daba para victoria de Brad Pitt con el podio de Nico Hülkenberg, ¿no? Qué maravilla. Claro, tú es que, por lo que me has comentado, eres súper joven, me has dicho que eres cercana a la de Colapinto. Claro, sí. Tú empezaste a ver Fórmula 1, entiendo que también te engancharía de origen las redes sociales un poco, ¿no? En su momento serían las que también te engancharon un poquito, porque tú ya, 2016 obviamente, había redes sociales. Sí, obviamente que aparte fue un momento donde también Liberty Media ya estaba un poco a cargo, ¿no? De la Fórmula 1 y como que empezó a abrirse mucho más, porque antes la Fórmula 1 era como muy cerrada, no. Bueno, Eccleston justamente no quería que tuvieras, no sé, un clipcito de lo que fue el trompo de Sainz, quería que lo vieras solamente por la televisión y hasta ahí. Entonces obviamente que las redes de pronto además te empiezan a inundar, porque tenés el algoritmo y que viste un video y después te aparece otro y después te aparece otro y te empezás a enganchar y después decís, che, voy a buscar esta carrera a ver si la veo entera porque me gustó, no sé, el podio, que de pronto eran de 3 campeones, no sé, lo que sea. Entonces las redes siempre traccionan como para volverte más fanático, si es que te interesa. Y obviamente yo estando también creando contenido al mismo tiempo, ¿no? Ya después unos años más adelante cuando traté de enfocarme más en el lado del periodismo, bueno, obviamente que también todo mi algoritmo era Fórmula 1 y choques y entrevistas. Y bueno, la Fórmula 1 lo que tiene también es mucho eso, ¿no? Que es como un poco como un show. Por eso le dicen el circo de la Fórmula 1 también, ¿no? No es que apagas la tele, terminó la carrera y se acabó, sino que de pronto Nico Hülkenberg llega al podio y tenés el video después en historias de la hijita de la nena que está feliz de que llegó al podio Nico, y todo eso mueve también, ¿no? Entonces creo que la Fórmula 1... Y esta semana con lo de Christian Horner, no hay carrera esta semana, pero como si la hubiera, vaya. Es que no para nunca. Claro. Exacto. Claro. Uno dice, no, pero hay 2 semanas sin carrera. Sí, pero prepárate, porque vienen rumores, vienen despidos y vienen cambios. Y bueno, sobre todo va a pasar lo mismo cuando venga el receso de verano, que parece que es mucho tiempo sin Fórmula 1, pero siempre estás conectado porque están pasando cosas constantemente, y eso hace que sea más atractiva también, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que se empiezan a sumar ahora, obviamente con la serie de Netflix de Drive to Survive, que creo que también fue gran parte de que la Fórmula 1 se popularice, y ahora con la película, yo creo que la película también va a traer fanáticos nuevos. Te diré una cosa, Florencia, al final las carreras sobran. Con todo esto alrededor, más o menos son una excusa las carreras, ¿no? Pero al final las carreras... La excusa. La excusita para darle sentido a todo. ¿Qué opinas para ir cerrando? Te quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿qué opinas de todo esto, ¿no? De Drive to Survive, de la película de Fórmula 1, de esta... Claro, es que en tu caso has conocido esta nueva Fórmula 1 directamente, ¿no? Pero ¿a ti te gusta esta tendencia de Fórmula 1? Entiendo que sí, es que yo creo que al final...
hay mucho fan joven, esto también a veces trae... El fan joven obviamente es menos experto, ¿no? En tanto que juventud y tal, y lo que tú decías al principio de este Fonscast, es que no hay competición más compleja en el mundo que la Fórmula 1. Amigos, esto sin faltar respeto a nadie, pero el fútbol es muy sencillito de entender. Es muy fácil. Pero la Fórmula 1, es bastante compleja. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? No, a ver, a mí me gusta que se sume gente nueva, sea por el motivo que sea. No me gusta que en Twitter, por ejemplo, se diga, ay, no, porque vos sos fan de DTS y como sos fan de la serie, Sí, entonces no podés opinar. Creo que la verdad que está buenísimo que te sumes y siempre y cuando opines con respeto, ¿no? Y tengas esta cuestión de siempre querer aprender y no decir tipo, bueno, me vi 3 capítulos, entonces ya soy experto y me voy a poner a discutir con vos que sos periodista y de pronto te llevan la contra. Y bueno, creo que hay como maneras y maneras de sumarse a la Fórmula 1. La mejor es sumarse sabiendo que uno está en un proceso de aprendizaje. Yo estoy en un proceso de aprendizaje, aunque sea periodista y sea comentarista y lo que vos quieras, siempre estoy aprendiendo de la Fórmula 1 cosas nuevas, porque además son 75 años de historia, o sea que no hay chance que uno no siga aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces siempre está bueno cuando uno entra a un deporte nuevo, bueno, eso, rodearse de gente buena, de creadores de contenido que sumen buena información y bueno, y sumarse desde un lado positivo, ¿no? No en esto de entrar a discutir. Yo creo que hoy hay mucha discusión en Twitter, ¿no? Mucha polémica de que no, porque si te gusta tal piloto, entonces te encasillan en que en realidad... Y bueno, y te meten en un personaje, entonces creo que está bueno que se sumen, sea por el motivo que sea, por la serie, por la película, por lo que sea, pero que bueno, que entiendan, que se pongan en un lugar de humildad como en el que estamos todos nosotros, de decir, bueno, todavía me queda mucho por aprender, estoy en ese proceso, ¿no? Claro, yo llevo 25 años viendo Fórmula 1 casi, ¿no? Y vas aprendiendo cosas nuevas cada fin de semana. El otro día, mira, aprendí que con la Pinto quema embragues, ¿no? El otro día lo aprendí, pero... broma. Pero sí, no, siempre se aprenden cosas nuevas, evidentemente, ¿no? Y es lo bonito de esto, que al final pues vas descubriendo cosas y vas dándote cuenta de lo poco que sabes cuanto más descubres. Es lo mágico y bueno, nuestra labor aquí también, ¿no? Desde las redes sociales, pues acercar a la gente, por supuesto, a intentar que disfruten de esto y que tampoco se asusten por no entenderlo todo. Si no pasa nada por no entenderlo todo. Hay una opción siempre que a una pregunta puedes decir, ahí va, no lo sé, ¿no? O sea, claro, y no pasa nada. Quiero decir, ojalá supiéramos nosotros explicar por qué el Alpine es tan peor que el McLaren. Ojalá lo supiéramos explicar y se lo explicamos a los ingenieros, ¿no? Del Alpine, claro, y que mejoraran por ahí, pero no pasa nada, sabemos de lo que sabemos y lo importante es disfrutar, porque al final esto es una competición para disfrutar. 2 preguntitas para finalizar. Una ligerita y otra un poco más pesada. La primera, la ligerita. ¿Cuál es tu circuito favorito? Tengo 2 que están como muy arriba. Siempre digo que mi circuito favorito es Interlagos, porque siempre tiene como esa cosa de magia y de algo distinto, ¿no? Que de repente te encontrás una remontada desde el 17º puesto a la victoria, como le pasó a Max Verstappen el año pasado. Siempre tiene algo distinto y siempre tiene, no es que te vas a encontrar con el poleman ganando, siempre tiene esa cosa más de actividad en pista que me encanta. Y la otra creo que te diría que es Silverstone, ¿no? Hay muchas, me gustan mucho Spa-Francorchamps, o sea, es difícil elegir, pero la verdad que tanto Interlagos como Silverstone siempre nos dan carreras. Bueno, de hecho lo vimos el fin de semana pasado, con lluvia o con alguna cuestión ahí, con algún factor en el medio que te revuelve todo y que hace que cambie mucho el resultado, y es lo más divertido, me parece, para los fanáticos. Como periodista, ¿cuál es la mejor? O sea, ¿como estar tú cómoda o tener más facilidad de acceso a pilotos y tal? ¿Cuál sería la mejor? Bueno, a ver, tampoco es que conozco tantas, me gustaría decirte que conozco todos y después elijo, pero de los que viajé, uno de los mejores fue Barcelona. Por eso me dan muchas ganas de que se queden en el calendario, porque la comodidad de acceso a las cabinas, no está bien, si bien es un circuito grande y siempre tenés que recorrer mucho, ¿no? Del paddock y demás, es muy sencillo, y la cabina es gigante, es como un departamento. Nos ha pasado de Miami, por ejemplo. Miami éramos 3 personas en un cuadradito así, y si bien la carrera estuvo buena y demás, digamos, como la comodidad no fue la mejor. Yo creo que Barcelona era impresionante, era como estar todo vidriado y veías absolutamente todo. Así que me quedo con Barcelona. Bien. Y la otra, ¿qué tal ves la Fórmula 1 de 2026? Porque yo tengo mucho miedo. Yo estoy muy negativo. ¿Se siente por el paddock también esa sensación de que ningún equipo entiende muy bien qué va a pasar? O sea, porque lo raro no es que los aficionados o los periodistas podamos estar diciendo, esto pinta raro tal. No, lo raro es que le preguntas a los equipos, incluso a día de hoy, es que todavía hay pequeños matices del reglamento que no están claros y estamos en julio.
¿Se siente eso igual por allí? Sí, es que va a cambiar mucho y te diría que hasta demasiado, ¿no? Porque es un cambio tan grande que es lo que vos decís, de pronto no hay tanto tiempo para entender las regulaciones y para ser tan específicos en cuanto a lo que se puede, en cuanto a lo que no se puede. Es como bastante complejo, de hecho hace poco habían anunciado que la pretemporada va a ser completamente privada, no van a tener acceso siquiera a los periodistas y se especulaba con esto de qué va a pasar con los motores, que en realidad están queriendo encubrir que, por ejemplo, pueden explotar varios motores porque no van a funcionar. Y entonces no quieren que la prensa lo sepa, ¿no? Como un montón de interrogantes, y tantos interrogantes nunca es bueno, ¿no? No. Porque es lo que vos decís, si nosotros no tenemos acceso tanto a esa información, por algo es, ¿no? De que no quieren quizás que sepamos, y los equipos lo mismo, lo que vos decís, no solamente los periodistas, sino también los equipos que por ahí no te saben contestar o no te saben decir. Es que eso es lo que más me preocupa, ¿qué es lo que vas a... lo que más me preocupa, que los propios equipos no te digan, si nosotros vamos bien. Algunos sí te dicen, no, vamos como creemos, tal, pero los detalles, o sea, recordemos que hace, ¿qué fue? 2 meses, Florencia, 3, se estaban reuniendo los equipos, ¿verdad?, con la FIA, para ver si al final alargaban con los motores V10, volviendo, o sea, esto pasó, ¿no? Hace 2 meses. O sea, ¿cómo de poco claro tiene que estar la cosa para que hace 2 meses dijeran, ¿y si esperamos un año y montamos V10? Es una cuestión de tiempo que de pronto se va cortando, y muchos equipos incluso me parece están dejando ya también de trabajar en lo que es esta temporada para enfocarse en el 2026 de lleno, como es el caso también un poco de Aston Martin, que uno dice, bueno, no tienen casi mejoras, y bueno, porque también saben que el auto no va a pasar de cierto nivel, entonces es mejor enfocarse en el 2026, pero realmente es toda una incógnita. Va a cambiar mucho y todos queremos, y sobre todo los fanáticos, que sea para bien, pero a la vez también siento ese miedo de decir, ¿qué pasa si quiero volver? Me ha pasado de ver las últimas carreras y decir, ay, capaz que vamos a extrañar esto, ¿no? Como mirar las carreras ya con nostalgia cuando todavía la temporada no terminó. ¿Por qué nos está pasando esto? Ojalá que sea un sentimiento nada más y que después salga todo perfecto, y tengamos competitividad y tengamos, bueno, peleas y lo que sea que queremos ver en la pista, y que funcione para ir hacia mejor, ¿no? No hacia peor. Pero por ahora es una incógnita. Yo tengo mucho miedo, ahí aprovecho para hacer autospam, pero tengo un vídeo en el canal de hace unos días hablando con Adrián Fernández, un compañero de esto en detalle, pero sí es verdad que mi mayor miedo es la complejidad que va a suponer. Hablábamos hace un momento, ¿no? Lo compleja que es de entender la Fórmula 1, ¿no? Pues bueno, tú enciendes la tele, ves una carrera a la mitad, y no necesariamente el que va el 12 es el 12 realmente, porque puede ser que va sexto, pero ha parado antes, pero va con un neumático. Hablamos de la complejidad, ¿no? Esta complejidad se va a sumar a la complejidad del manejo de cada coche, que van a tener que gestionar la aerodinámica activa del alerón delantero, del alerón trasero, la batería gana mucho peso, entonces cómo de fuerte frenes te va a dar más potencia para salir a oscuras. O sea, va a volver todo tan complicado que mi miedo es que precisamente lo que hablamos, esta nueva generación de fans que está entrando por toda la narrativa que se genera alrededor, ¿no? Pues podio de Hülkenberg, lo que tú decías, no sé qué tal. Claro, esta gente, si ya es difícil de seguir una onboard o un piloto y ya es complicado, seguir poniéndoles palos en las ruedas, joder. A mí me preocupa porque yo digo, llevo 20 y pico años viendo esto, a mí ya me cuesta una onboard a día de hoy, ¿no? Con la energía híbrida, con tal. Bueno, tú has vivido solo Fórmula 1 híbrida, claro, pero antes era como mucho más sencillo, ¿no? Este aumento de complejidad, ojalá no suponga un problema, ¿no? Ojalá, porque la verdad es que es eso, más allá de lo que tenga que aprender la gente, que se sume a entender lo que es un nuevo reglamento, hasta nosotros mismos que somos periodistas tenemos que estudiar bien en detalle de qué se trata, porque está bien la aerodinámica activa, se mueve el alerón trasero, pero también el delantero. Bueno, pero ¿qué implica eso? ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo, digamos, todo lo que hace a la estructura completamente nueva que se va a empezar a aplicar? Bueno, obviamente hace que ya de por sí la aerodinámica y todo lo que tiene que ver con los conceptos de ingeniería son difíciles, por eso decíamos que es muy técnica la Fórmula 1. Sí. Imagínate si le sumamos mayor complejidad, como mencionábamos. Así que nada, es un poco una intriga que tenemos todos. Deseo que los equipos estén contentos y que los pilotos también, porque quizás incluso hasta los pilotos dicen, este auto es muy difícil de manejar, y creo que la Fórmula 1 ahí entraría en un problema gravísimo. Pero bueno, habrá que confiar en que está todo calculado y que va a salir todo bien, ¿no? Ojalá, no sé. Que esta gente sepa lo que hace, ¿no? Vamos a confiar en ello, sí. y que hay demasiado dinero en el juego para equivocarse. Flo, perdóname, si te tienes que ir a algún momento me mandas a la mierda, pero sí que te quería hacer una pregunta que me acuerdo ahora, y quiero que llenes un poco de ilusión a la gente de Argentina, o si no se puede dar ilusión, no la des. Gran Premio de Argentina, ¿hay posibilidades
¿Se está negociando algo? ¿Existe la posibilidad? ¿Es una ilusión ahora mismo y ya está? ¿Cómo de posible se ve allí? Porque ahora está la Fórmula 1 insistiendo mucho en que quiere dejar de tener 2 carreras en los mismos países. De hecho, en España parece que este es uno de los riesgos, ¿no? Que el año que viene vamos a ser el único país junto a Estados Unidos que tenga más de una carrera, pero para el 27 se acaba, porque no tiene pinta que Barcelona vaya a estar. En Argentina puede ser uno de esos nuevos países que quiera entrar. ¿Hay posibilidades en el circuito de ¿cómo se llama? Se me va a caer el nombre. ¿Termas de Río Hondo puede ser? Bueno, el de Termas de Río Hondo es uno que Bueno, está en ese no, Santiago porque del era muy Estero, estrecho, después tenemos sí, tenemos el Galvez después en Buenos Aires, Ese. pero el más cercano es Termas de Río Hondo porque ahí se corre la MotoGP, es grado 2, la Fórmula 1 exige que los circuitos sean grado 1, Claro, habría que reformar. y por ejemplo el Galvez, que quizás sería como el más accesible si uno piensa, ¿no? Porque está en Buenos Aires y porque está más en lo que es el centro en cuanto a logística, hotelería y demás, creo que es grado 4, ¿no? Está como muy, le falta mucho para que llegue la Fórmula 1. Ahora el proyecto es hacer que sea grado 2, ¿no? A partir de ciertas mejoras y reconstrucciones, no solamente del asfaltado en sí, ¿no? Tiene que ver con las tribunas, con la capacidad de también acoger un montón de gente, digamos, un montón de cuestiones para lo que el autódromo tiene que estar preparado. Por ahora no lo veo como posible a corto plazo, o sea, si bien es un proyecto que me encantaría que suceda, yo creo que sería a largo plazo y sobre todo si Franco se queda, ¿no? Porque es un poco como Checo en México, yo creo que si vos tenés un piloto que está en la Fórmula 1 por cierto tiempo determinado, y bueno, obviamente la Fórmula 1 va a empezar a querer moverse hacia ese país, de ese piloto, sí. Y obviamente la presión va a estar, ¿no? De quizás tener tu propio gran premio, porque de hecho Argentina lo tuvo muchos años, creo que en el último fue en el 96, o sea, pero bueno, lo veo lejano por ahora, sí. Ojalá con el tiempo se pueda llegar, pero... Nada, está bien, es escuchar el rumor, ¿no? Pero obviamente... Poco lo que decíamos antes, los rumores muchas veces surgen por intereses. Entiendo que también, pues en Argentina, ¿no? A nivel político interesa venderse como... Sí. Claro, interesa venderse como bueno, que el país va lo suficientemente bien como para plantearse un Gran Premio de Fórmula 1, ¿no? Que entiendo que será la lectura política que hacer, como se hace en España, ¿eh? Porque evidentemente... Bueno, quiero decir, la Fórmula 1 es lo más complejo que existe y lo más político que existe también. No nos olvidemos de que a veces no, lo mezclen política y deporte. Bueno, amigos, entonces no podemos hablar de Fórmula 1. Se puede hablar de otros deportes a lo mejor, pero de Fórmula 1, Florencia, está muy complicado. No te quiero quitar... Sí, habla, perdón. No, te iba a decir que todos tienen sus intereses, ¿no? Entonces, en esto de vender que Argentina tiene la chance, bueno, ¿qué pasa si traen la Fórmula 1? Pero hay un montón de cosas en cuanto a lo económico que no están listas, ¿no? Es como que decir, ¿por qué estás poniendo la plata en un evento deportivo cuando en realidad, bueno, un montón de cuestiones también en cuanto a lo político que son muy difíciles por lo menos de pensar en este momento. Ojalá más adelante Argentina tenga la posibilidad. Sí. A ver, también la Fórmula 1 a veces... Por desgracia, ¿no? No nos vamos a meter en este fregado, pero se usa como cortina para tapar problemas reales de los países. Recordemos la cantidad de grandes premios que tenemos en países donde económicamente la gente no va mal, pero en plan derechos humanos va más regular, ¿no? Entonces, claro, y se usa como maniobra promocional de nombre, ¿no? Pero mira qué bonito el circuito que hemos hecho aquí en... Sí, pero... quiénes lo han construido y dónde están ahora, ¿no? Que esto pasa. Pero bueno, es la Fórmula 1, amigos, es parte del negocio y es un deporte demasiado caro como para mantenerse solo por valores bonitos, ¿no? Por desgracia, que es una cosa que tenemos que aguantar. ¿Qué iba a decir? No, simplemente es que no te quería quitar más tiempo porque sé que te tenías que ir, Florencia, entonces yo me siento un poco mal por ti. Tú, córtame cuando quieras. No. ¿Vale? Me encantó estar acá, contarles que me estoy armando la valija porque este fin de semana me voy al WEC, así que les voy a subir un montón de contenido. Voy a conocer Interlagos, que recién me preguntaste si era mi circuito favorito, así que por primera vez, bueno, va a ser una linda experiencia, por eso decía que tenía poquito tiempo, pero bueno, me encantó compartir este espacio y bueno, ojalá que les haya gustado a los que están del otro lado viéndolo y por ahí en España, que si no me conocen tanto, bueno, que me sigan también en mis redes sociales, que bueno, que nos encanta el mundillo de la Fórmula 1 y que estamos para eso, ¿no? Para compartir y para disfrutar, como bien decías, en algún punto en el stream. Eso es, gracias a ti por pasarte, de verdad que tenía muchas ganas. O sea, de verdad que cuando pensé en hacer este programa, este Fonscast especial, hablando un poco de Colapinto y una persona argentina, fue en ti, de las primeras personas que pensé, ¿no? Dije, una persona que está ahí en Fox Sport, tal. Y te agradezco mucho lo amable que ha sido para contestarme y lo rápido que ha salido todo y tal. Bueno, rápido no, pues hace una semana, no te lo tengo en cuenta, pero luego ha ido bien. Pero fue bien. No pasa nada, gracias. Pero muchas gracias, de verdad, por pasarte. Y a la gente, pues dejad en comentarios vuestras preguntas, vuestras
cualquier cosa que queráis decirle a Florencia, que igual luego se puede pasar por caja de comentarios. Y que por mí estás invitada de vuelta cuando quieras para volver a hablar, ¿eh? O sea, aquí tienes tu casa. Me encantaría, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Para los que no me conocen, como les decía, mi Instagram es @FlorenciaAnders en todo junto, así me pueden encontrar también. Estará en descripción todo. Sí, en TikTok, YouTube, así que bueno, los invito a seguirme y a conectarnos por ahí. Y bueno, gracias Fons de vuelta por el espacio. Seguimos en contacto, por supuesto, a través de las redes. Así que no es un saludo final, nos estaremos también registrando otra vez. Gracias. Eso es. Luego te pido que me pases fotos de Interlagos este fin de semana para yo sentir envidia desde mi casa, ¿no? Sentir envidia, decir, yo aquí en mi casa y está aquí en el Interlagos, mándamelas. Amigos, muchas gracias a todos por vernos. Recordad suscribiros al canal y compartir el vídeo si os gusta lo que hemos hecho. ¡Hasta luego!